Bueno, muy buenas. Ya estamos por aquí. Estoy grabando. Todo correcto. Vale, voy a compartir el fichero de hoy. Venga, aquí lo tenemos, tutoría colectiva. Y ya estamos con todo preparado. Vale, pues nada, ya sabéis, hoy comenzamos nueva asignatura. También, pues, me conocéis a mí hoy por primera vez. Y bueno, pues solamente pues deciros que vamos a empezar. Ya sabéis que además, no sé si lo habéis visto, pero ya os adelanto cómo vais a disfrutar o padecer por partida doble, porque me voy a encargar de esta asignatura y también de la siguiente, de la de ciencia de datos para toma de decisiones estratégicas. Son esta asignatura y la siguiente es lo que conforman el bloque de BI, el bloque de inteligencia de negocio, que yo creo que también es una parte pues interesante, ¿no? De todo lo que estamos viendo, ¿no? De este máster de Big Data y ciencia de datos. Al final, bueno, aquí lo que vamos a ver en esas asignaturas pues va a ser cómo podemos obtener información a partir de datos, pero con una visión o con un enfoque más orientado al ámbito de la empresa, a la toma de decisiones estratégicas, al monitoreo y al control de procesos empresariales. Eso es lo que vamos a ver entre las dos asignaturas. Lo que pasa es que con diferentes, vamos a llegar a diferentes puntos en cada una de las dos asignaturas que tenemos por delante. Bueno, eh, antes de nada, bueno, os digo, me llamo Arturo Peralta. Ahora me presentaré rápidamente y os diré algunas cositas sobre mí, solamente pues por aquello de que nos conozcamos, o sea, tampoco mucho más. Y para que, bueno, pues como vamos a tener, cuando vamos a compartir en dos asignaturas, pues creo que está bien que sepamos un poquito de cada uno de los que estamos aquí. De hecho, también, como estáis poquitos conectados y hoy va a ser una sesión muy light, pues incluso os voy a proponer a vosotros que si queréis hablado en un par de líneas, que cada uno me digáis un poquitín acerca de vosotros, sobre, bueno, cuál es vuestro background, qué es lo que busquáis en el máster, qué experiencia tenéis con ciencia de datos o con Big Data o con BI, ¿vale? O sea que ahora hablaremos un poquito. Pero bueno, como os decía, la sesión de hoy va a ser muy ligera, porque lo que vamos a hacer es que primero os voy a presentar la asignatura, voy a cumplir este guión que tengo por aquí puesto, que es que primero me voy a presentar yo y también os pediré quienes, como he dicho, que quienes queráis me escribáis algo sobre vosotros mismos. Os voy a explicar luego. Bueno, tengo la manía de ir siempre pintando, de ir siempre poniendo aquí rayajos en las presentaciones. Pero bueno, luego os contaré cómo está estructurada la asignatura, es decir, pues qué secciones tiene, qué es lo que vamos a ver. Os contaré también cómo están planificadas las sesiones que tenemos por delante. En general, vamos a cumplir la planificación inicial que había de la asignatura. Hoy ha sido una excepción, que ya veis que he tenido que adelantar la sesión por cuestiones de planificación general. Pero bueno, si no hay impedimentos, pues, pues cumpliremos el calendario que había. Luego también os contaré un poquito acerca de pues qué hay que hacer, ¿no? Pues en esta asignatura, o sea, las prácticas que va a haber que hacer, los entregables que vais a tener que desarrollar durante el curso. Os hablaré acerca de el foro, cómo está organizado el foro para que participéis en él, porque esto vamos a hacer vamos a hacer una cosa un poquito especial. No va a ser el típico foro que a lo mejor habéis tenido en otras asignaturas en el que accedéis y contáis ahí habláis sobre ciertos tópicos, ¿no? O contestáis ciertas preguntas que se os plantean. Aquí vamos a hacer una cosa un poquito distinta y además tendrá también influencia en la nota final, contar un 10%, y vamos a hacer una actividad un poquito especial. Luego os contaré cómo se va a evaluar la asignatura, o sea, qué secciones tiene, qué peso tiene cada una y qué es lo que se espera que hayáis en cada una de ellas. Y por último, pues la bibliografía recomendada para esta materia, ¿vale? Así que ya digo, esto será lo que vamos a ver hoy. Esto nos va a llevar poquito tiempo, yo creo que nos va a llevar como media hora o poco más. Así que cuando terminemos con eso, simplemente por el hecho de no terminar tan pronto la clase y aprovechar un poquito mejor el tiempo, pues lo que vamos a hacer es que también vamos a ver un primer tema, que es, bueno, es un tema 1, pero casi que sería un tema 0, que es muy introductorio, pues para hablaros acerca de algunas cuestiones que vamos a estar repitiendo en muchas ocasiones durante el curso, que va a ser pues hablar de qué es esto de la dirección estratégica, la toma de decisiones, el monitoreo de procesos. Vamos a hablar de una serie de conceptos generales que yo creo que nos van a venir bien de cara a enfrentarnos a estas dos asignaturas. ¿Vale? O sea que ya digo que en la sesión de hoy, primero media horita hablando un poquito acerca de la asignatura y luego después, pues otros 3 cuartos de hora más o menos,
3/4 de hora más o menos hablando del tema este 0 o 1, como queramos llamarlo, que es muy de introducción, ¿vale? Pero bueno, como decía, vamos a ir haciendo este guión que tenemos por aquí y el primero de los puntos pues será presentarme rápidamente, ¿vale? Como decía, pues teniendo en cuenta que además me tendréis en 2 asignaturas. Bueno, aquí os he puesto una imagen, esto está sacado de mi LinkedIn y luego hay un montón por aquí de logos. Nada, os cuento un poco la historia. La cuestión es que, bueno, yo me dedico fundamentalmente al ámbito de la empresa. Bueno, ya no sé, porque ya estoy en tantos líos a la vez que, que como me decía un amigo antes, estás en todos los líos metidos, ¿no? Pues la verdad es que es así. Entonces, bueno, la cuestión es que yo me dedico fundamentalmente, vamos a decir, al ámbito de la empresa privada. Es lo que llevo haciendo durante 20 años. Pero lo que sucede también es que estoy muy vinculado al ámbito académico, investigador, docente, como queramos llamarlo. Aquí en VIU, en la VIU, pues llevo dando clase desde que este máster se conceptualizó. O sea, desde el año, me parece que la primera edición de este máster fue en el año 2017 y desde entonces pues estoy aquí. Es un máster, por tanto, al que le tengo especialmente cariño porque, pues ya digo, pues estoy desde el primer día, desde que empezó a andar. Entonces, pues siempre me interesa mucho, ¿no? Pues intentar que el máster pues funcione. Aparte de que mis asignaturas gusten más o menos o guste yo más o menos, sí que me interesa pues siempre que al final el resultado y el aprendizaje que tengáis aquí pues sea positivo. O sea que ya digo, yo particularmente me tomo esta tarea bastante en serio porque me identifico mucho con ella por este motivo, ¿no? De que llevo muchos años vinculado a VIU y la verdad es que estoy contento. Y por línea general, pues suelo estar también contento con el resultado que se consigue porque normalmente pues cuando terminéis el máster la sensación suele ser positiva y eso pues a mí también me satisface. Pero bueno, también estoy siempre disponible para que me contéis qué cosas os gustan, qué no, y en la medida de lo que yo pueda, pues intentar, por lo menos en mi parcela, tenerlo en cuenta. Bueno, como os decía, yo me dedico aparte de la VIU, pues trabajo en diferentes empresas privadas. Concretamente, bueno, trabajo en una empresa española, una empresa bueno, que tiene diferentes oficinas aquí en España, que es Prometheus, que pertenece al grupo Corporatec. En Prometheus soy managing director y CTO y en Corporatec, que es, digamos, la empresa matriz, también soy CTO. Antes de trabajar en estas compañías, pues trabajé en otras también durante unos 10 o 12 años. En estas empresas, lo que hacemos en Prometheus en Corporatec, es decir, en estas empresas aquí de España, lo que hacemos es fundamentalmente trabajar, desarrollando, vamos a decir, productos de tecnología con base de análisis de datos, extracción de conocimiento a partir de los datos, desarrollo con base de IA y consultoría de IA. ¿Vale? Entonces, bueno, fundamentalmente eso es desarrollo y consultoría de IA y ciencia de datos y BI, vamos a decir también. De hecho, bueno, nosotros en Prometheus pues hemos estado como 7 u 8 años trabajando en un producto de BI. Vamos a decir que medio competencia de Qlik, Tableau, Power BI, es los más grandes. Y bueno, pues es el trabajo fundamental que hacemos. Y luego también lo que sucede es que en paralelo, pues también trabajo como CTO en otra compañía que se llama AISEPER. Y esto os lo cuento porque me parece que es un caso un tanto curioso. AISEPER es una compañía que cofundé hace ya 4 años más o menos y la cofundé con un exalumno, vamos a decir, de aquí, de la BIU. Pues hubo un alumno aquí en la BIU que, bueno, pues fue bastante destacado, se tomó muy en serio el máster y dio la casualidad de que llevaba pues 15 años trabajando en el ámbito él es ingeniero mecánico, llevaba 15 años trabajando en el ámbito de la automoción, llevaba trabajando en Múnich, en Alemania, pues algo así como 10 años como manager de calidad. Y bueno, pues quiso dar un cambio a su vida, meterse a todo lo que tiene que ver con la IA, la ciencia de datos, etcétera. Empezamos a hablar sobre esa idea y al final lo que terminó fue que terminamos fundando entre los dos la compañía, que ya digo, pues que está inscrita allí en Múnich, aunque tenemos también presencia tenemos una sucursal también en España. Y allí nos dedicamos a algo parecido a lo que hacemos en Prometheus o Corporatec, pero allí centrado exclusivamente en el ámbito de la automoción. ¿Vale? Es decir, ahí trabajamos pues, con grandes fabricantes tipo, pues ya sabéis, bueno, no voy a decir nombres, pero ya sabéis los fabricantes que hay de automoción en Alemania, ¿verdad? Pues bueno, pues con esos trabajamos optimizando procesos mediante inteligencia artificial, es lo que hacemos fundamentalmente.
Y bueno, pues ya digo, esta es mi vida a nivel de empresa de desarrollo y de empresa de consultoría. Y lo que sucede es, como os decía, pues que en paralelo pues estoy muy vinculado al ámbito académico. En la BIU, pues ya sabéis lo que hago. Y luego también lo que sucede es que estoy vinculado pues a estas otras universidades, ¿vale? La UCLM es la universidad en la que yo me formé de base, la Universidad de Castilla-La Mancha. Y luego pues también está por aquí la UAS, la UNIR, que son universidades en las que también tengo vinculación. En todas estas universidades lo que hago en definitiva es impartir docencia o dirigir másters relacionados con inteligencia artificial y conciencia. De hecho, aquí me vais a conocer en la faceta de Business Intelligence, que es esta vertiente un poco más de negocio y más soft, vamos a decir también, pero la docencia que yo imparto tradicionalmente y de modo más mayoritario, pues tiene más que ver con Machine Learning, redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural, LLMs, este tipo de cosas, ¿vale? En eso es en lo que estoy verdaderamente metido. Bueno, no verdaderamente metido, en el ámbito del BI exactamente igual, porque ya digo, en Prometheus pues hemos desarrollado nuestro propio BI y lo comercializamos desde hace por cerca de 10 años. O sea que los dos temas son las dos vertientes, digamos, que fundamentalmente tengo. Y esto, pues nada, ya por terminar de presentarme, pues tiene que ver pues con que me gusta mucho la investigación. ¿Vale? De hecho, bueno, esto a veces ya está me da un poco de vergüenza comentarlo o de reparo, pero bueno, soy doctor en Ingeniería Informática, luego hice un segundo doctorado en Economía, Empresas y Finanzas, hice un tercero en Psicología y luego un cuarto en Física y Matemáticas. Es una cosa un poco curiosa esto de tanto doctorado, pero bueno, lo que en realidad hay un hilo conductual por detrás en todo ello y es justamente esto, ¿no? Lo que tiene que ver con procesamiento de datos, extracción de conocimiento, desde diferentes perspectivas y en diferentes ámbitos. Y ese es el hilo conductual de todo ello. Y se resume simplemente pues, en que, ya digo, que me gusta la investigación y todo esto de publicar papers y estar al día, ir a congresos, en fin, estas cosas, ¿vale? Así que nada, yo os digo, esto es a lo que me dedico y bueno, pues tampoco mucho más. Como os decía, veo que ya estamos aquí, bueno, ya estáis 5 personas además de mí conectados, así que como estamos poquitos, y como ya os digo, pues que esta sesión es un poco para que de introducción y también para que nos conozcamos, si os parece, yo os propongo que me contéis un poquito acerca de vosotros. O sea, que si queréis escribir un par de líneas cada uno o coger el micro y decirme, yo os lanzo esta pregunta y es que me digáis, pues, ¿cuál es vuestro background? Y si queréis también decirme, pues, ¿qué es lo que más os está gustando del máster? No sé, ¿qué asignatura es lo que más os ha gustado? Yo digo que como yo me tomo, como tengo especialmente apego a este máster, pues me interesa eso, ¿no? Saber qué es lo que más va gustando, qué no, pues, bueno. Si me decís algo de eso, pues me viene bien, así nos vamos conociendo, ¿vale? Que ya es así una sesión distendida. Si me escribís por ahí, yo incluso os leo y así voy haciendo una idea. ¿Vale? No es obligatorio, ¿eh? Que no quiera que no, que no esté tímido, pero bueno. Así que os doy unos segundos a ver si vais escribiendo algo. Es decir, por aquí, dame tiempo. Sí, sí, os doy tiempo para escribir. No os preocupéis. Que otra cosa no, pero hoy sí tenemos tiempo. Y si alguien quiere coger el micrófono, también adelante. ¿Eh? Bueno, mientras que estéis escribiendo, aprovecho también para deciros algo importante, ¿vale? Y por eso lo digo ahora que todavía estáis todos frescos y escuchando bien. Quiero que sepáis que yo la dinámica de las clases habitualmente va a ser, pues que, bueno, voy a apoyarme en una serie de documentos que voy a ir compartiendo. Habrá sesiones prácticas en las que compartiré pantalla, ¿vale? Y yo no tengo ningún problema en hablar las horas que sean seguidas sin interrupción, no hay ningún problema. Pero os quiero decir que tengáis la absoluta tranquilidad de si queréis cortarme en cualquier momento, alguien coger el micrófono, hablar, escribir por el chat, ¿vale? Que sepáis que lo podéis hacer en todo momento. O sea, no lo voy a repetir en cada clase por no ser demasiado pesado, pero que sepáis que lo podéis hacer, ¿eh? Ni pedir permiso ni nada. Cogéis el micro, habláis y ya está. Si ya viera que esto se va de madre, pues no os preocupéis,
que ya lo cortaría, pero nunca me ha sucedido, ¿eh? Ya son muchas ediciones dando esto, o sea que no pasaría nada. ¿Vale? Bueno, llevan apareciendo para aquí los escritos. Gemma dice, ingeniera química, especialización en I+D y procesos industriales. Experiencia en automoción y materiales avanzados con foco en modelo predictivo, análisis de datos experimentales y optimización de procesos industriales. Genial, muy bien, muy bien. Pues muy perfil potente, ¿no? Y además muy relacionado con parte de lo que decía que hacíamos, por ejemplo, en ISAPER, relacionado con automoción y mejora de procesos industriales. Muy bien. Vale, Roger dice, su nombre es Roger León, soy de Costa Rica, ingeniero en sistemas y tengo una maestría en innovación y me dedico a la programación. Además, soy docente universitario en una de las universidades públicas del país. Ah, mira, muy bien, pues somos compañeros. Dando cursos de base de datos, sistemas operativos, entre otros. Del máster me ha gustado todo. Los datos me apasionan y he aprendido muchas cosas de las que no tenía conocimiento. Pues genial, me alegro de que sea así. Me alegro. Pues vamos a ver si aquí también aprendemos cosas interesantes y nos divertimos, ¿vale? Estas son de las asignaturas que yo creo que no son complicadas, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Ya sé que yo siempre lucho contra algo, ¿no? Que siempre me toca y es que mis asignaturas suelen ser siempre las últimas. Eso hace que normalmente cuando lleguéis aquí lleguéis ya un poco cansados, pero bueno, la buena noticia que os puedo dar es esa, que yo creo que no son asignaturas complicadas y, y bueno, y en el examen y en todo lo que yo plantee no voy a tener intención de ir a pillar ni de cosas raras. Voy a tratar de que lo que hagáis y la forma en la que os evalúe pues sea orientada a validar que efectivamente habéis aprovechado la asignatura, pero sin dobles intenciones extrañas. Bueno, voy continuando y si mientras tanto me escribís alguno más, pues lo voy leyendo ahora, ¿vale? No hay problema. Dice, yo es que estamos terminando un 3, entonces estamos en eso. Pues sí. Bueno, pues por nada, ánimo que ya va quedando menos. Vale, vamos a hablar acerca de la asignatura, de cómo está organizada. Vale, veo que Javier escrito por aquí. Soy Javi, estudio física y actualmente estoy haciendo este máster mientras trabajo como Data Analyst en Rabobank. Personalmente, las asignaturas que más me gustan han sido la de Machine Learning y Estadística, ya que en un futuro me gustaría pasarme al área de modelos de riesgo. Pues muy bien, fenomenal. Sí, normalmente la asignatura de Machine Learning suele gustar bastante. Ya digo que esa es la que doy yo, es el área que yo suelo dar en otros máster, pero bueno, aquí me centro en BI. Así que no, os lo digo también, si en algún momento pues tenéis alguna cuestión que os haya quedado por ahí en el tintero de algo de Machine Learning o de lo que sea, pues también que sepáis que podéis decirme, aunque nos salgamos de este ámbito, si queréis en algún momento en alguna tutoría o alguna cuestión, pues podéis decirme porque pues ahí estoy muy metido en ello. Ya hace, pues no sé, 15 o 16 años que yo doy clase de todos. Bueno, pues nada, la asignatura, ¿cómo está organizada? Vale, pues las sesiones, ya sabéis, aquí vamos a tener una serie de sesiones. Esta asignatura tiene 6 créditos. La asignatura siguiente tiene solamente 3. Que tenga 6 créditos esta asignatura significa que vamos a tener un total de 13 clases, ¿vale? 13 sesiones. 13 sesiones de 2 horas, normalmente siempre un poquito menos. Bueno, esas 13 sesiones están divididas en 4 tipos, vamos a decir. Por un lado tenemos sesiones que llamamos de tipo tutoría, ¿vale? Tutoría pues son como la sesión que estamos teniendo hoy y también la que tendremos el último día. En esa sesión de hoy, pues ya sabéis, nos estamos presentando, estoy contando de cómo va la asignatura y bueno, y luego lo que nos sobra de tiempo veremos el primer tema. En la última sesión, que también es una tutoría, pues lo que hacemos normalmente es hablar un poquito pues, de dudas que hayan quedado en el tintero, algún tema a lo mejor adicional que yo traiga, aunque se salga un poco de la asignatura para complementar. Y también os suelo hablar pues un poquito acerca del examen, de la práctica, cosas así, ¿vale? Así que esas son tutorías, el primer día y el último. Luego tenemos sesiones que llamamos de videoconferencia, de seminario y de actividades guiadas. Bueno, videoconferencias es fundamentalmente sesiones, vamos a decir, de tipo de teoría, ¿vale? En esta asignatura más o menos hay como 5 días, 5 o 6 días de teoría y el resto son práctica. Entonces, bueno, videoconferencias son todas en realidad, me parece que es un nombre que no está muy bien elegido, pero bueno, las que llamamos de videoconferencias son sesiones fundamentalmente de teoría, como el primer tema este de cero que vamos a ver hoy después de esta presentación inicial. Y luego tenemos otras 2 tipologías de sesiones que son lo que llamamos seminario / práctica y actividad guiada.
En realidad son bastante parecidas. Son sesiones en las que fundamentalmente vamos a trabajar de una manera práctica con diferentes herramientas. En este caso concreto, de hecho, en esta asignatura, la de solución de inteligencia de negocio, vamos a trabajar fundamentalmente con una plataforma de BI que en este caso pues he elegido la que mayor cuota de mercado tiene, que supongo que muchos conoceréis o habréis oído hablar de ella, que es Power BI, Microsoft Power BI. ¿Vale? Así que las prácticas las vamos a hacer fundamentalmente con ellas. Sí que es cierto que, dado que, bueno, yo conozco todas, que yo digo que me dedico pues a esto, aprovecharé para algún día enseñaros algo acerca de otras herramientas de BI que también son importantes porque tienen bastante cuota de mercado, quizás menos que las de Microsoft, pero que también me parece que son extraordinariamente potentes y muy interesantes, como por ejemplo Qlik y Tableau, ¿vale? De hecho, a mí Qlik me encanta. A mí si tuviese que elegir una plataforma de BI, a mí particularmente me gusta más incluso Qlik que Power BI. Pero bueno, las prácticas las vamos a hacer con Power BI porque, siendo honesto, la realidad es que Power BI es a día de hoy la plataforma de BI que más cuota de mercado tiene, porque Microsoft pues la está integrando incluso en las cuentas de Office 365 y se puede tener acceso por una manera pues muy popularizada, ¿no? Está muy democratizada. Pero ya digo, a mí como Qlik, pues también me parece que es muy, muy interesante, y no es que lo diga yo, sino que Gartner incluso en sus cuadrantes siempre la posiciona como segunda o tercera como mayor cuota de mercado, pues aprovecharé y os la enseñaré en algún momento. Y con Tableau, pues posiblemente también. Vale, veo por aquí, mientras tanto, Roger dice, ¿cómo se escribe la herramienta? Se llama Qlik. Así, Qlik. Bueno, es Qlik Sense. ¿Vale? Qlik Sense versión cloud. Bueno, Qlik Sense Cloud. ¿Vale? Así que bueno, ya digo, las prácticas serán con Power BI y lo que os proponga yo que hagáis será con Power BI, pero os enseñaré también las otras herramientas. Bueno, veo por aquí Gema que dice que ella se metió en este máster porque en los últimos años estuvo implicada en proyectos directamente relacionados con ciencia de datos sin tener formación académica sobre ellos. Pues un problema eso, ¿no? Entonces decidí comenzar el máster para ampliar conocimiento y darle un giro a mi carrera profesional. De las asignaturas que me han gustado han sido la de Machine Learning y Estadística, pero creo que este último módulo va a cambiar este hecho porque me trae más la disciplina de acción de conocimiento aplicada al negocio. Bueno, pues vamos a ver, pones el listón alto, vamos a ver si no lo defraudo. A mí me gusta mucho el Machine Learning y la estadística también, o sea que no sabría decirte yo si me gusta más esto o lo anterior, porque son dos temas muy interesantes. Bueno, pues nada, como os decía, que las sesiones de seminario y de actividad guiada pues son parecidas. Son sesiones prácticas en las que yo os voy a ir proponiendo, voy a ir haciendo cosas con la herramienta y os propondré en algunos casos que me sigáis. También aprovecho para comentaros que habrá sesiones específicas en las que, yo qué sé, yo por ejemplo a lo mejor un día os enseño pues cómo trabajar con Power BI transformando datos con Python. Bueno, pues yo voy a ir haciendo ciertas cosas con la herramienta y a lo mejor hay momentos en los que os propongo que me vayáis siguiendo, ¿vale? Os puedo decir, pues coged Power BI y id haciendo lo mismo que yo para ver qué funciona, para ver qué tal. O no sé, hay un día por ahí que os enseño a hacer un cuadro de mandos. Pues yo a lo mejor os propongo que me sigáis. Pero quiero deciros que es opcional, o sea que tampoco tenéis que estar con el estrés de, pues si no les soy capaz de seguir, ¿qué va a ocurrir? Pues no pasa nada porque ya sabes que la grabación la tienes luego y no pasa tampoco nada porque no va a suceder que yo termine la sesión y diga, venga, y lo que habéis hecho ahora, enviármelo por email o subirlo a la plataforma. No os voy a decir nada de eso, ¿vale? O sea que no hay presión en ese sentido. Si os propongo en algún momento que me sigáis es solamente pues, porque os haga más divertida la clase, no por otra cuestión, ¿vale? Así que, bueno, eso sea lo que haremos. Bueno, dicho eso, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las sesiones que tenemos. Os he dicho que son 13, pues os voy a contar así muy por encima qué días son y, si no hay cambios, y qué se va a ver en cada una de ellas. Bueno, la sesión de hoy, ya sabéis, pues es la del día 27 y lo que hemos dicho. Primero vamos a tener esta tutoría colectiva inicial, que es este documento que estamos viendo ahora mismo, de que vamos a la asignatura, qué secciones tiene, etcétera. Y luego veremos este primer tema, que le llamamos tema 1, que es casi un tema 0, en el que os decía que vamos a hablar un poquito de qué es esto de inteligencia de negocio, dirección estratégica, estos conceptos así como muy generales. Vale. Luego pasaríamos al día 30, ¿no? Que si no me equivoco es el jueves de esta semana. Bueno, pues el jueves veremos el tema 2, que ya ves que pues es realmente como si fuese el 1, porque lo hemos llamado conceptos básicos, ¿no? Pues conceptos básicos y aquí hay cosas que esto ya lo habéis oído muchas veces, ¿no? Que es esto del dato, la información, el conocimiento, la calidad del dato.
Lo que sucede es que, aprovecho para decirlo, lo que va a suceder es que, aunque haya conceptos que seguro que ya habéis oído en alguna ocasión, seguro que esto del dato, la información, el conocimiento y la pirámide, ¿no? De cómo el dato se transforma en información y el de información en conocimiento. Aunque haya ciertas cosas que a lo mejor ya habéis oído en otras asignaturas, quiero decir que aquí lo veremos de una manera quizá un poco diferente, porque va a ser siempre con la perspectiva de negocio, ¿vale? Que es diferente a la perspectiva de negocio en muchos casos. Entonces, pues ya digo, que aunque haya algún concepto que os pueda parecer, bueno, relacionado con algo que ya habéis visto, pues siempre hay un matiz que lo hace distinto, ¿vale? Igual que cuando hablamos de la calidad, pues aquí también pues va a ser distinto el enfoque que le damos. Bueno, luego, el día 5 de mayo, pues tenemos una sesión que es de introducción a las prácticas e introducción a Power BI. En esta sesión, pues básicamente lo que vamos a hacer es que os voy a contar con bastante detalle qué es lo que vamos a hacer en las prácticas, en qué va a consistir lo que tendríais que hacer como entregables, es decir, las prácticas, el portafolio que se llama, ¿no? O sea, los ejercicios que vais a tener que hacer, las prácticas que vais a tener que hacer y que vais a tener que entregar. Y también pues hablaremos un poquito a modo de introducción sobre Power BI. Os contaré pues cosas sobre Power BI, de pues qué módulos tiene, qué capacidades, bueno, qué se puede hacer con ello, cuál es la tendencia ahora mismo. Os hablaré un poquito acerca de Power BI, que va a ser nuestra herramienta para la asignatura. Vale, luego pasaremos al día 7. El día 7 vamos a ver un siguiente tema, es videoconferencias, eso significa que es teoría. Pues veremos el tema 3 de la asignatura, que se llama Sistemas de Inteligencia de Negocio. Y aquí pues vamos a meter un poquito más en harina y vamos a hablar pues acerca de cómo es la arquitectura de un sistema de BI, pues qué diferentes capas tiene, qué componentes, cómo están interconectadas, el ciclo de vida de un proyecto de BI, los diferentes roles que forman parte de la implantación de un proyecto de BI, ¿no? Pues bueno, vamos a ver todo eso un poquito. Luego pasaremos al día 12. En el día 12 vamos a hablar, va a ser una sesión práctica, vamos a trabajar con Power BI y veremos, pues con Power BI cómo podemos dar los primeros pasos. O sea, cómo vamos a conectarnos con ficheros, con bases de datos, cómo vamos a hacer actualizaciones de los mismos, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos todo eso. Luego, el día 14. El día 14 tendremos una sesión especial, ¿vale? Una sesión un tanto especial. Y tendrá que ver con que yo en las prácticas, que ahora os hablaré de la práctica, os indicaré que como trabajo práctico tenéis que hacer dos actividades, ¿vale? Dos tareas, que realmente una tarea es continuación de la otra, ¿vale? Una tarea es continuación de la otra. De hecho, en sesiones anteriores yo solamente pedí una práctica. Lo que pasa es que ya sabéis que el título es acreditado, es oficial, es acreditado por la ANECA, que es la agencia que evalúa la calidad docente, y nos exige que la asignatura tiene que tener al menos dos entregables. Entonces, como nos pide que haya dos entregables, lo que he hecho es que la práctica que había que entregar, que tradicionalmente era una, la he partido en dos entregables, ¿vale? Entonces, bueno, lo que haremos en esta sesión es que os voy a proponer que aquí me presentéis cómo lo lleváis, vamos a decir, ¿vale? O sea, que me presentéis, pues, qué datos habéis elegido para hacer la práctica, el modelo de datos que estáis proponiendo, etcétera, ¿vale? Ya os hablaré un poquito más. Ahora, cuando os hable de la práctica, lo entenderemos mejor. Pero ya digo que esta será una sesión que irá orientada a que vosotros me presentéis a mí, me expliquéis, pues, cómo lo estáis haciendo, cómo lo estáis llevando, y que yo os pueda, pues, decir si me parece que es buena idea lo que estáis eligiendo o no, y os pueda resolver dudas. En cualquier caso, para quien no pueda conectarse, que sepa que no es problema, ¿vale? O sea, yo nunca voy a penalizar a alguien que no se pueda conectar a una sesión, ¿vale? Esto es importante. Lo digo porque vais a ver que está esta sesión en la que os voy a proponer que vosotros me presentéis algo y hay otra siguiente sesión en la que también os voy a proponer que hagáis algo. Pero os quiero decir que no voy a penalizar a nadie que no se conecte y que no lo haga en clase, ¿vale? O sea, esta sesión, pues bueno, si os conectáis a ella, lo único que va a pasar es que me vais a poder presentar lo que lleváis y voy a poder responder las dudas, y quien no se presente, pues no me podrá preguntar las dudas ahí, ¿vale? Me las podrá mandar por email, lo podrá hacer como quiera. Pero ya digo, no se va a penalizar como tal, ¿vale? Bueno, luego pasaríamos al 19 de mayo. 19 de mayo es una sesión que hemos llamado de seminario, que es una sesión, bueno, es un tema que debería ser de teoría, pero lo vamos a hacer de una manera un poco más animada y por eso lo he llamado que es de tipo seminario, ¿vale? Porque va a ser un poquito así como más práctico. Luego continuamos el día 21 de mayo. Aquí lo que haremos es que continuaremos trabajando con Power BI, será una sesión puramente práctica, y veremos cómo utilizar Python, bueno, y R, perdonad, que no he puesto solamente Python, pero será Python y R,
para hacer transformaciones de datos, carga y transformaciones de datos. Entonces, os enseñaré, pues, oye, qué scripts se pueden poner, cómo se ejecuta, qué bastante sencillo. Luego, en el siguiente, el día 26, veremos cómo utilizar DAX con Power BI. DAX es un lenguaje específico de Microsoft para transformación de datos. Entonces, os enseñaré pues, qué cositas se pueden hacer con ello. Me parece que es bastante interesante también. Y luego pasaremos a esta sesión, que también será una sesión especial, ¿vale? La del 28 de mayo. Vale, el 28 de mayo tendremos una sesión especial en la que contaremos con un invitado, ¿vale? Con un profesor invitado que nos dará una sesión especial que se sale un poquito del ámbito y del enfoque que tiene la asignatura, pero que me parece que es muy importante incorporar este tipo de sesión para que tengáis una visión más completa de tecnologías y de herramientas para extraer, transformar y cargar datos, ¿vale? Os cuento esto de qué va. La idea es que en esta asignatura vamos a aprender y vamos a trabajar bastante con lo que es el proceso de ETL, ¿vale? El proceso de ETL, las siglas son extracción, transformación y carga de datos. Eso es un proceso clave en el proceso, digamos, de implantación y de configuración de un proyecto de BI. Y como aquí vamos a estar trabajando en esta asignatura con Power BI, pues vamos a estar trabajando el proceso de ETL, lo vamos a hacer con la propia herramienta que trae Power BI, que trae integrado una propia plataforma, que es el Query Editor, que es lo que nos permite transformar los datos, incluso escribir con Python y con R. Pero, para no quedarnos de una manera tan sesgada solamente en este producto en Microsoft, pues me parece que es interesante explicaros otra herramienta de las muchas que puede haber en el mercado para extraer, transformar y cargar datos. Y en este caso, a mí me parece que una plataforma y una tecnología muy interesante que podemos conocer es la que se llama Glue de Amazon Web Services. Por eso, ya digo, en esta sesión pues tendremos una clase especial que nos la dará Jesús Catalán. Jesús Catalán es un empleado de mi empresa, que además, bueno, es un empleado al que yo le tengo especial aprecio. Lo he contratado en 3 empresas diferentes, así que imaginaros si tengo confianza en él. Pero bueno, Jesús Catalán pues es arquitecto software, está certificado por todas las certificaciones posibles dentro de AWS y, bueno, pues dará esta sesión como máximo experto en este ámbito. Así que ya digo, será una sesión que yo creo que será muy interesante porque nos saldremos un poco del universo Microsoft y podremos ver pues otras plataformas que hay en el mercado, en este caso de AWS, para realizar tareas que pueden llegar a ser complejas de extracción de funciones y carga de datos, ¿vale? Así que, ya digo, esto lo veremos un poco a modo de seminario, contaremos con él y yo creo que va a ser muy, muy interesante. En otras ediciones anteriores lo hemos hecho también y el resultado siempre ha sido muy, muy bueno. Así que contaremos con él. Bueno, luego, el 2 de junio, pues terminaremos ya con el último tema que nos queda de teoría, que se llama visualización de datos con enfoque a BI, ¿vale? Ya sé que habéis tenido una asignatura que es de visualización de datos, pero aquí lo veremos de manera diferente, ¿vale? Lo veremos de manera diferente porque lo que haré será hablaros, pues, acerca de cuestiones a tener en cuenta cuando representemos datos desde la perspectiva de negocio, cuando estemos creando dashboard, cuando estemos creando KPIs, ¿vale? Con esa intención de monitorizar procesos, monitorizar áreas departamentales, etcétera, que es distinto, es, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, es muy distinto cuando tú quieres graficar algo para buscar, pues yo que sé, un patrón determinado, una correlación, pues no sé, este tipo de cosas que son muy propias de ciencia de datos, a cuando tú lo que quieres es monitorizar pues una serie de KPIs para controlar cómo está funcionando tu proceso de conversión de leads, o sea, de oportunidades en ventas efectivas, ¿no? Pues es muy diferente, ¿no? Lo que se persigue y también es muy diferente las técnicas que se utilizan. Entonces, ya digo, veremos este punto simplemente como refuerzo. Vale, luego ya pasaremos al día 4 de junio, que eso también será una sesión especial, ¿vale? Esto será una sesión especial en la que también os propondré que vosotros hagáis algo y será que ahora os contaré en qué va a consistir el foro, ¿vale? Pero esto tiene que ver con lo del foro. Ahora os contaré el foro en qué consiste. Pero esto consistirá en que yo en el foro os voy a proponer que hagáis algo. Ahora os explicaré qué es ese algo. Entonces, he reservado esta sesión, que es la del 4 de junio, para que los que queráis y podáis conectaros, pues ese día expongáis lo que hayáis hecho, que os haya yo propuesto que hagáis en el foro.
Entonces lo dedicaremos a eso, a que lo presentéis, que yo pues lo comente con vosotros, creemos un poquito de debate, etcétera, ¿vale? Pero nuevamente, quien no se pueda conectar o quien no se quiera conectar, pues que sepa que no hay problema, porque si no lo defiende aquí, si no lo presenta y lo defiende en clase, pues no pasa nada. Lo que hará será que su respuesta, es decir, que la tarea que yo he pedido, la publique en el foro, tal y como yo diré que tiene que hacerse, y de esa manera, pues igualmente optará a la máxima calificación, ¿vale? O sea que, insisto, no voy a penalizar a alguien que no pueda venir a clase. Lo que pasa es eso, pues que si alguien viene a clase no tendrá que escribirlo en el foro y si no viene a clase, pues tendrá que escribirlo en el foro, ¿vale? Esa es la diferencia. Vale, y luego ya para terminar, pues el 9 de junio tendremos una última tutoría final en la que ya digo, pues resolveremos dudas, veremos puntos que hayan quedado en el aire, cuestiones sobre la práctica y eso veré un poquito pues acerca del examen, os contaré pues preguntas tipo habituales que puedan caer, cómo se debería responder, pues todo eso, ¿vale? Así que este es el plan que tenemos de asignatura. Este es el plan que tenemos. Y al final, pues ya digo, pues el 9 de junio pues estaremos terminando. Vale, fechas clave que tenemos que tener en mente. Pues hay algunas fechas clave que no se nos pueden pasar. Por supuesto, las más importantes, las de los exámenes. Examen ordinario es, o primera convocatoria, como lo queramos llamar, es el 18 de junio. Ya sabéis que esto es un examen oficial y eso significa que no se puede cambiar de día, ¿vale? O sea que es el 18 de junio, pues llueva o escampe, tiene que ser. Y el examen extraordinario, pues será el 22 de junio. Importante que sepáis que, ahora os voy a decir las partes que tiene la asignatura, hay una parte, digamos, que es el examen, otra parte que es la parte práctica, otra que es el foro, otra que es la actividad de evaluación continua. Importante es que todo lo que hayáis superado en la convocatoria ordinaria se guarda para lo extraordinario, ¿vale? Solo que sepáis que se guarda, o sea, no hay que volver a hacerlo. Si alguien ha hecho el examen y ya la prueba, pues no tiene que volver a hacerlo en la extraordinaria. O si alguien ha presentado la práctica y ya la prueba, no tiene que volver a hacerlo, ¿vale? Todo se guarda. Y también importante que sepáis, que esto lo he anunciado también, que la práctica, las dos prácticas que vais a tener que entregar, son las mismas en la convocatoria ordinaria que en la extraordinaria. Quiero decir con eso que si por lo que sea empecéis a hacer la práctica y no os da tiempo a terminarla y a presentarla para la convocatoria ordinaria, pues que tampoco os desesperéis y digáis, ¡ay, qué horror! Ahora voy a tener que hacer una práctica totalmente diferente para la extraordinaria. No, es la misma, ¿vale? O sea, va a ser la misma, entonces, pues por donde os habéis quedado, la continuáis y ya está. O sea, que la práctica hay que hacerla tarde o temprano. Ya la cosa es decidir si queréis hacerla en una convocatoria o en otra, pero que sepáis que es la misma, ¿vale? O sea que no hay problema. Vale, por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer en esta asignatura? ¿Qué es lo que va a haber que entregar y cuáles son los elementos puntuables? Bueno, pues como os decía, va a haber una parte práctica que va a dar lugar a dos entregables, ¿vale? Vais a tener que hacer una actividad, vais a tener que hacer dos actividades entregables que se van a centrar fundamentalmente en realizar un proceso de ETL con Power BI. ¿Vale? Me parece que hay aquí un par de slides ahora os diré en qué consiste. No sé si están entregadas. Vale, pues os lo cuento. ¿Vale? A ver un momento que estoy quiero mirar si lo había puesto por aquí en qué consistía acá. No lo pone. Vale, pues os cuento en qué va a consistir. Bueno, pues en lo que va a consistir es en lo siguiente. Va a consistir en que os imaginéis una empresa, bueno, o puede ser una empresa real, ¿vale? Puede ser una empresa real o una empresa ficticia. Pero lo que va a consistir la práctica va a ser en que os imaginéis o tengáis una empresa real o ficticia que tenga una necesidad que le haga necesario implantar un sistema de BI, ¿vale? Entonces tenéis que imaginaros, es una empresa que diga, pues mira, la empresa, yo que sé, la que sea, pues Caramelos 2025, pues no sé, es una empresa que está ahora mismo en un proceso de expansión y quiere comercializar sus caramelos en diferentes ciudades del mundo. Y por ese motivo, pues requiere un sistema de BI para llevar un control minucioso de todos los procesos y de sus áreas fundamentales, ¿vale? Entonces, os tenéis que imaginar una empresa que por lo que sea, por los motivos que consideréis, pues le venga bien implantar un sistema de BI. Y lo que vais a tener que hacer es, en la primera práctica,
en la práctica 1, ¿vale? Vais a tener que simplemente definir esa empresa, o sea, contar qué es esa empresa y por qué necesita el sistema de BI y qué quiere monitorizar, qué quiere controlar, y definir los conjuntos de datos, el modelo de datos con el que se supone que esa empresa trabaja habitualmente, ¿vale? Y esto, ya digo, esto es pues como en la vida misma, es que cuando tú vas a implantar un sistema de BI en una empresa, pues típicamente te encuentras que la empresa te dice, bueno, sí, yo la mayoría de mis datos están en el ERP, pero luego también tengo el CRM del que saco unos poquitos, y luego tengo una base de datos que tiene no sé qué, y luego también tengo un Excel que tiene tres cosas, ¿vale? Pues yo lo que os pido en la práctica 1 es simplemente que describáis esa empresa y que describáis las fuentes de datos que se supone que tiene esa empresa, que son datos que tenéis que generar vosotros porque luego vais a trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, estos conjuntos de datos podéis, opción 1, si existen esos datos, perfecto, ya los tenéis. A lo mejor hay alguien que trabaja en una empresa y dice, yo es que tengo acceso a los datos y los puedo utilizar. Bueno, si esa situación se da, utilízalos. Si no tienes datos, que es lo más normal, pues esos datos los puedes descargar de repositorios públicos de estos open source, pues tipo Kaggle, etcétera, tal. O los puedes crear tú, ¿vale? Puedes crear los datos pues, con el ChatGPT, con Mocaru, que es una herramienta que yo utilizo para simular datos, con el Excel, con lo que os apetezca, ¿vale? Pero la cuestión es que os tenéis que imaginar, tenéis que crear conjuntos de datos y tendríais que emplazar esos datos en diferentes orígenes de datos diferentes, ¿vale? Para simular una situación real. Porque ya digo, una situación real cuando tú vas a implantar un sistema de BI es esa, ¿no? Ojalá cuando tú vas a implantar un sistema de BI sucediera que la empresa te diga que todos sus datos están en una base de datos y ya está. Lo normal no es eso, lo normal es que tenga unos datos en una base de datos, otros en otra base de datos diferente, otros que vienen de un API que es consumida, otros son que vienen en ficheros Excel, ¿vale? Pues vosotros tendréis que simular eso, que simular pues esos conjuntos de datos y a lo mejor por lo que hacéis es eso es pues poner un conjunto de datos, una serie de tablas en una base de datos, u otros poquitos pues en unos ficheros Excel, otros en CSVs, ¿vale? O sea que tenéis que imaginaros esos datos, generarlos y ponerlos en diferentes almacenes de datos. Y diseñar un modelo de datos, ¿vale? O sea, esos datos pueden estar inconexos, que ninguno esté relacionado con ninguno, pero en el escenario real lo normal es que esos datos estén vinculados de alguna manera, ¿no? Yo qué sé, tú tienes a lo mejor una tabla de compras y una tabla de comerciales y las compras pues están relacionadas con los comerciales o las ventas o tal, ¿no? Y primary keys, foreign keys, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya digo, la práctica 1 simplemente consistiría en eso. Imaginar la empresa, indicar por qué esa empresa se supone que necesita un sistema de BI y definir el modelo de datos que supuestamente tiene esa empresa, teniendo en cuenta que esos datos los tenéis que generar o conseguir o hacer lo que queráis con ellos. ¿Vale? Entonces, esa es la parte 1, la primera práctica. Y luego la segunda práctica, ¿en qué consistirá? Pues la segunda práctica consistirá en que ya trabajando con Power BI, creéis un proyecto en el que vinculéis todas esas fuentes de datos, ¿vale? Que ya digo, a lo mejor una fuente de datos es una base de datos SQL, con SQL Server, otro conjunto de datos está en una base de datos Postgre, otro conjunto de datos es un Excel, otro a lo mejor es un CSV, ¿vale? Pues lo que tendréis que hacer en esta segunda práctica es, trabajando con Power BI, conectarte con todos esos orígenes de datos y crear el modelo de datos como tal dentro del proyecto de Power BI y realizar algunas transformaciones de los datos con las técnicas que vamos a ver durante la asignatura, que va a ser básicamente manipularlos con DAX, con Python, con R, bueno, con la propia plataforma de ETL que trae Power BI, etcétera, ¿vale? Y nos quedaríamos ahí, simplemente en eso, en realizar el proceso de configuración del proceso de ETL, ¿vale? Así que, bueno, eso es lo que habrá que hacer, ¿vale? Práctica 1 y práctica 2. De hecho, os adelanto ya. ¿Qué es lo que habrá que hacer en la otra asignatura? En la asignatura de ciencia de datos para tomar decisiones estratégicas. Pues lo que tendréis que hacer será, continuando con lo que ya habéis hecho en esta asignatura, o sin continuarlo, partiendo de cero, pero con otros conjuntos de datos, como queráis, en la otra asignatura lo que tendréis que hacer será la parte ya visual. Es decir, imaginémonos que ya están los datos y ya está el modelo de datos y está todo, pues si ya tenemos todo, lo que habrá que hacer en la otra asignatura será la parte ya de generar los dashboards como tal, ¿vale? Que aprenderemos en la otra asignatura que es eso de un cuadro de mando integral, ya lo aprenderemos, y en la otra asignatura lo que haremos será esa parte de generar los cuadros de mando, los KPIs y pintar las gráficas que nos puedan servir pues, para monitorizar
procesos empresariales. ¿Vale? Así que ya digo, esto lo explico ya para que luego no haya confusión, que muchas veces, luego a veces surge la confusión de decir, y bueno, y entonces lo que hay que hacer en la práctica, en la asignatura, en esta asignatura es lo mismo que en la otra asignatura. No, es diferente, ¿vale? O sea, pongamos bien el listón. La idea es, entre las dos asignaturas, ¿vale? Aquí tenemos la asignatura, esta es la asignatura 9 y la otra la asignatura 10, pues en esta asignatura, en la 9, nos vamos a centrar fundamentalmente en el proceso DTL, ¿vale? No vamos a pintar nada, no vamos a pintar dashboard, ni KPIs, ni nada, a no ser que alguien lo quiera hacer voluntariamente. Y en la 10 sí que lo que vamos a hacer es centrarnos en pintar dashboard, ¿vale? Bueno, perdona que estoy escribiendo así, que es un rollo esto que estoy escribiendo con el móvil, o sea, con el dashboard. Dashboard. Bueno, ya no sé ni lo que estoy escribiendo, dashboard, ¿vale? Dashboard. Así que ya digo, es diferente. Puede ser continuación una de la otra, pero el objetivo es distinto. De hecho, también os digo, en la asignatura 10, si queréis, podéis continuar lo que habéis hecho en la 9. Y si no queréis continuarlo, pues no pasa nada. Podéis coger otros conjuntos de datos, otras cosas, y lo hacéis, ¿vale? O sea, que no tiene exactamente por qué es continuación, pero digamos que cronológicamente sí que es diferente. Aquí nos queremos solamente encargar los datos y en hacer el modelo de datos, y en la otra lo que haremos será hacer los dashboards, ¿vale? Y hacer los KPIs. Así que eso es lo que habrá que hacer. Bueno, ¿y cuándo tienen que entregarse las prácticas? ¿Cuándo tienen que entregarse la parte práctica? Pues fijaros, para no liaros con más fechas, lo que he hecho es poner que la fecha máxima de entrega de las dos prácticas que vais a tener que entregar, que he dicho, la práctica 1 en esta asignatura es solamente la definición de la empresa y las fuentes, y la práctica 2 es ya el proceso de Telecom Power BI, pues os he puesto que como fecha límite sea la propia fecha del examen, que en convocatoria ordinaria es el 18 de junio. Recordáis, ¿no? Que la fecha del examen os había puesto por aquí que era el 18 de junio y el 22 de julio, ¿no? 18 de junio y 22 de julio. Bueno, pues lo que he hecho ha sido poner como fecha tope para las prácticas eso mismo. Es decir, 18 de junio para la convocatoria ordinaria, 22 de julio para la convocatoria extraordinaria. ¿Vale? Así que esas son las fechas. Ahora bien, ¿qué os recomiendo yo? Pues como siempre, que si podéis, pues la entreguéis antes, ¿vale? O sea, la entreguéis antes porque, bueno, es tontería empezar a esperar hasta el último minuto. Cosa buena y mala que tiene que os haya dado hasta esta fecha tope. Lo bueno es que os estoy dando el máximo de tiempo posible. Lo malo es que ya no hay prórrogas a partir de ahí, ¿vale? O sea que no podemos venir el día 18 y decir, ay, ¿le puedes dejar 3 días más? No puedo dejarlo más días porque no puedo ampliar la fecha más allá de la fecha del examen. No lo permite la NECA ni está permitido. Entonces, que sepáis que esta es la fecha final y el final de verdad. Y de hecho, hasta ahora, el campus se cierra y no lo deja subir. Entonces, no esperéis hasta el último minuto que ya lo vais a poder hacer. Yo creo que tenéis tiempo suficiente para ello. ¿Vale? Vale, Roger dice por aquí, ¿a cuánto datos se debe tener acceso? Dice, se propone un caso real o ficticio de una empresa que tiene varias fuentes de datos. ¿Se tiene que tener varios datasets o con uno se puede? Vale, pues buena pregunta, Roger. Lo que se espera en esta asignatura es que lo que simuléis sea lo más real posible, ¿vale? Y lo más real que suele ocurrir en las empresas es que, es lo que os decía, que cuando tú vas a una empresa, nunca sucede que la empresa tiene los datos en un único almacén de datos. Habitualmente sucede pues, que la empresa lo tiene en diferentes lugares. Entonces, yo aquí lo que querría ver es que los datos estén en diferentes lugares. O sea que tampoco hay que complicarse con que haya millones de filas ni cosas de esas, eso me da igual, pero sí que vinculéis diferentes fuentes de datos. O sea, que pongáis, oye, digo, a lo mejor pues una tabla pues en una base de datos SQL Server, otra en un Postgre, otra puede ser un fichero Excel, otra puede ser un CSV, ¿vale? Pero que tengáis como pues diferentes fuentes pues para simular el caso real, porque a mí lo que me interesa en esta asignatura es que nos familiaricemos con el proceso de ETL y el proceso de ETL va a ser más complejo cuantas más fuentes de datos tengamos, ¿vale? Entonces, eso es lo que se intenta, ¿vale? Debería haber varias. De hecho, fijaros, ese es el objetivo fundamental de esta práctica, de la práctica 9. Por eso ya os digo, o sea, de la asignatura 9, por eso yo digo que sí que sería deseable que haya diferentes fuentes. Para la práctica 10, de hecho, el objetivo no es el proceso de ETL, porque para eso ya se supone que aquí que ya estamos trabajando en esta asignatura. En la asignatura 10, realmente lo que me interesaría sería
los dashboards que se generen. Entonces, en la asignatura 10 sí que valdría que si os queréis quedar solamente con una selección de datos o con una única fuente de datos, no me importaría que así fuera en la asignatura 10, ¿vale? En la asignatura 10, si queréis solo un dataset, pues no pasa nada, porque el foco de la asignatura 10 es pintar los dashboards. Pero en esta, en la 9, sí que me interesa que haya diferentes fuentes de datos, porque de lo que se trata es eso, pues de que hagamos algo un poco más complejo, un poco más real, ¿vale? Dice Roger, pero ese simulado se debe montar, por ejemplo, la base de datos, si es SQL Server, Oracle, etcétera, ¿no? O es solo simulado. Sí, se deberían montar las bases de datos, sí, se deberían montar las bases de datos. Lo que son simulados son los datos, ¿vale? Pero sí que, pues eso, la idea sería que pues montes una pequeña base de datos con SQL Server o con Oracle, o Oracle, como le quieras llamar, o con lo que quieras, ¿vale? Pero que al final hubiese, pues varias fuentes de datos, varias fuentes de datos. Ya te digo, en cualquier caso, tampoco hay que complicarse mucho con los datos. A mí lo que me interesa son las conexiones a las diferentes fuentes, pero no hay que complicarse tampoco infinito con hacer, ya digo, miles de tablas o miles de datos. No hace falta eso. A lo mejor, de hecho, imagínate con que compongáis, no sé, 5 tablas y cada una de esas tablas con 100 filas, pues para mí es suficiente. Luego esas tablas lo que haces es, pues que una tabla te la llevas a un SQL Server, otra te la llevas a un MySQL, otra la dejas en un CSV y otra la pones en un Excel y con eso ya tienes 4 fuentes de datos, ¿vale? Sí, dice por aquí, Roger, dice, ¿puedes pasar herramientas para crear datos sintéticos? Bueno, a día de hoy ya digo, como lo que vamos a hacer es, como me vale con que sean datos muy sencillos, hasta con el ChatGPT seguro que puedes hacerte algo de eso, bueno, con Copilot, Gemini, lo que queráis, ¿vale? O sea, lo podéis hacer sin ningún problema, con cualquier herramienta te puedes crear datos simulados. O si no, ya te digo, yo por ejemplo utilizo una herramienta que se llama Mock.aru, lo estoy escribiendo en el chat, creo que se escribe así, Mock.aru. Es una herramienta que tiene capa gratuita, cuando ya lo podéis hacer, en la que tú le dices que te genere datos con diferentes características y te las crea. Pero vamos, que ya te digo, hasta con el propio ChatGPT o con lo que quieras, lo puedes crear también sin problema. O si no, pues buscando repositorios por ahí que haya en Kaggle o en cualquier lugar, que también los puedes utilizar. Y dice por aquí, ¿se puede trabajar con estas bases de datos en el Virtual Lab de la View? Por mí no hay problema, podéis utilizarlo como queráis, ¿vale? En local o en nube o en Virtual Lab o donde os apetezca, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema. Vale, pues ya digo, esas fechas son las que hay que tener en mente. 18 de junio, 22 de julio, como fechas tope. Bueno, y luego, ¿qué fecha también hay que tener en cuenta? Muy importante, supongo que esto en todas las otras asignaturas lo habéis tenido también, que es la fecha de la actividad de evaluación continua, ¿vale? La fecha de actividad de evaluación continua. Y esto, supongo que ya sabéis de lo que va. Esto es que, nuevamente, la normativa nos exige que haya un día en el que se proponga una actividad que debe realizarse necesariamente en ese día, que es lo que llamamos actividad de evaluación continua. Y es que se tiene que hacer a mitad del curso. Yo he elegido que se haga el día 28 de mayo. ¿Qué ocurrirá el día 28 de mayo? Bueno, pues el día 28 de mayo lo que sucederá es que se activará un test en el que tendréis que responder a 10 preguntas sobre un vídeo que yo os habré habilitado para que podáis visualizar cuando queráis. De hecho, me parece, voy a mirar un segundo, pero yo creo que incluso el vídeo puede ser que ya esté disponible. O sea, voy a mirar un segundín, pero yo creo que ya lo puse incluso. A ver si lo tengo por aquí. Dame un segundín que estoy mirando si está ya disponible. Vale, creo que no lo tengo disponible el vídeo. Ah, sí. Sí, eh, en la plataforma está. O sea, dentro, sí. En la plataforma, en la sección de actividades de evaluación final, ahí hay una sección que pone vídeo, actividad, evaluación continua, ¿vale? Que tiene un enlace. Y tiene un enlace. Y dice vídeo para actividad de evaluación continua cuyo test se activará el 28 de mayo del 2026. Bueno, pues eso es un vídeo de YouTube
en el que se habla de BI y de diferentes herramientas. Pues la idea es que ese vídeo lo tenéis que visualizar cuando queráis, como si queráis visualizarlo hoy, o sea, no hay ningún problema. Y el día 28, como digo, pues se activará un test que tenéis que realizar, que se tarda 10 minutos, no se tarda más, porque son 10 preguntas muy rápidas. Y además son preguntas en las que las respuestas fallidas no restan, ¿vale? Entonces, en caso de duda, pues contestadlo también. A mí me gustaría que contestéis porque sepáis lo que estáis contestando, pero bueno, que sepáis que ese test, las preguntas no restan. Y es un test que vale además un 10%. Así que bueno, pues ya digo, ese día hay que hacerlo. Yo os aconsejo que el vídeo no lo veáis hoy, porque si no se os va a olvidar, pero bueno, que lo veáis quizá un par de días antes, así lo tenéis fresco, y el día 28 pues hacéis el test. ¿Vale? El test, como digo, este día se tiene que hacer obligatoriamente en ese día, no se puede hacer en otro, ocurra lo que os suceda, o sea, no se puede recuperar esa actividad. Lo que sí está en mi mano, o sea, en mi mano no está poderlo cambiar de día, lo que sí está en mi mano es dejarlo abierto por la mayor franja de tiempo posible. De manera que lo que voy a hacer es dejarlo abierto 24 horas, ¿vale? Yo lo voy a abrir desde las 0 horas, 1 minuto de hora de España y lo voy a dejar abierto hasta las 23 horas y 59 minutos de hora de España. O sea que vais a tener 24 horas menos 2 minutos, ¿no? 24 horas menos 2 minutos vais a tener para poder hacerlo. Así que, bueno, yo creo que, ya digo, vale un 10%, es bastante sencillo, o sea que tenerlo presente que no se os olvide. Bueno, y luego está la parte del foro. Que la parte del foro, el próximo día lo explicaré mejor, pero os cuento en qué va a consistir. Porque el foro va a ser aquí un poquito especial. A ver si se entiende bien. La idea es que, bueno, ya sabéis, ahora mismo las universidades estamos todas locos, con, bueno, pues con la introducción, ¿no?, de la IA generativa y todos los profesores pues estamos todos preocupados con el hecho de que, bueno, pues que ahora las actividades se pueden hacer con herramientas tipo ChatGPT y entonces no estamos validando si se aprende o no se aprende utilizándolas. Y esta problemática pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? Yo tengo compañeros que opinan pues que utilizar ese tipo de herramientas tendría que estar totalmente prohibido dentro de las asignaturas y dentro de las aulas. Y hay otros que pensamos lo contrario, que pensamos, pues oye, que al final esto es una herramienta más, ¿no? Como la calculadora, pues ¿por qué no vamos a utilizar la calculadora? Pues el ChatGPT y la IA generativa en general, pues son herramientas que yo entiendo que todos tenemos que utilizar y que lo razonable, lo natural y lo lógico y lo que se espera a día de hoy es que se utilicen. Entonces, con esa premisa, pues yo he planteado aquí una actividad en el foro un poco curiosa, que además forma parte de un proyecto de investigación que yo dirijo, que es tratar de validar, pues si, bueno, pues si realmente es beneficioso utilizar ese tipo de herramientas de IA generativa en las aulas, que yo creo que sí lo es. Entonces, lo que yo propongo en el foro es algo curioso porque lo que voy a proponer lo que propongo es lo siguiente. De hecho, todavía no he activado el foro, pero lo tendréis el próximo día cuando os explique exactamente lo que hay que hacer. Pero lo que yo os propongo es lo siguiente, es que en el foro vais a ver, cuando esté activo, que yo os voy a plantear un problema. ¿Vale? Os voy a plantear un problema. Os voy a decir que hay una empresa que necesita implantar un sistema de BI, que tiene tal problemática y que es necesario que ayudéis a esa empresa a definir pues cuáles serían los dashboards que mejor le vendrían, implantar, los KPIs que podrían ser de más utilidad. Les planteo una situación, ¿vale? Os planteo como un caso de uso. Y lo que os digo es que contestéis a qué debería hacer la empresa, o sea, cómo tendría que atacar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que os propongo en el foro? Pues lo que os propongo es que actuemos en 3 puntos, o sea, que resolvamos esa problemática en tres hitos. El primer hito, para el primer hito os voy a dar, pues, os voy a dar unos días para que simplemente cojáis y que respondáis a esa pregunta que eso se está planteado utilizando cualquier herramienta de IA generativa, la que os apetezca, ¿vale? O sea, lo que tenéis que hacer es que cuando accedáis al foro veréis que se plantea ese problema y yo lo que os propongo es que pues hagáis lo habitual, que es, oye, copiar esta pregunta, pasársela al ChatGPT o al Gemini o al que queráis y peguéis en el propio foro la respuesta tal cual que os haya dado la herramienta de IA generativa. Y digáis, pues esta es la respuesta que me ha dado ChatGPT, el 5.2 o el Gemini, el modelo no sé cuál, ¿vale? Que lo pongáis tal cual. Después, ¿qué ocurrirá? Después ocurrirá que iremos teniendo la asignatura
¿Vale? Esto será para que lo hagáis pronto, para que lo hagáis la semana que viene o cosas así, que no se os tarde un par de minutos. Después de eso, ¿qué ocurrirá? Pues que iremos teniendo la asignatura, iremos teniendo esta asignatura e incluso en paralelo iremos teniendo la otra asignatura, la 10. Y ahí iremos aprendiendo sobre BI, sobre KPI, sobre dashboard, sobre este tipo de cosas. De manera que mi intención es que verifiquemos si efectivamente una persona que ha estudiado sobre este tema puede llegar a dar una respuesta mejor que la que daría un ChatGPT o un Copilot o cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que os propondré como siguiente paso? Pues lo que os propondré para finales, ya para cuando estemos cerca de terminar esta asignatura, os propondré que volváis a entrar en el foro y que corrijáis, por así decirlo, el resultado que haya publicado previamente cualquiera de vuestros compañeros utilizando la herramienta de IA generativa que haya utilizado. Y que seáis crítico con ello y digáis, en base a vuestro conocimiento ya experto, porque se supone que habéis aprendido durante la asignatura, pues que expliquéis cómo se mejoraría aquello. ¿Vale? Entonces, bueno, el plan será, ese será que accederéis y haréis una revisión crítica de ello. Es decir, la idea sería, imaginaros yo, Arturo Peralta, la semana que viene me conecto en el foro, veo que está la pregunta, copio esa pregunta, me voy al ChatGPT, se la pego y lo publico. Digo, pues mira, utilizando ChatGPT 5.2, este es el resultado que me ha dado y esta es mi respuesta. Pues, ¿qué luego tendría que hacer yo luego cuando ya estemos cerca de terminar la asignatura? En unos plazos que yo publicaré. Pues lo que yo tendría que hacer es acceder y decir, venga, ahora ya que yo se supone que ya conozco de todo ese tema porque he aprendido, pues voy a ver, por ejemplo, qué fue lo que publicó Roger. Entonces, me voy al foro y digo, mira, pues Roger publicó tal resultado utilizando Copilot. Pues bueno, pues entonces yo me iría a la publicación de Roger y lo que tendría que hacer es una revisión crítica de lo que él puso en base a la IA generativa que publicó, tratando de mejorar la respuesta. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues el objetivo es que verifiquemos que efectivamente, pues que estas herramientas puedan ser muy interesantes para una primera aproximación, pero que una persona especialista que ya ha aprendido en un determinado ámbito puede dar incluso una respuesta mejor que la que podría dar pues una herramienta tipo ChatGPT, Copilot o cualquiera de ellas. Eso lo queremos en el foro. ¿Qué ocurrirá adicionalmente? Bueno, pues adicionalmente ocurrirá, fijaros, recordáis que os había dicho que había un día que dedicaremos de modo especial a que podáis presentar lo que os he hecho en el foro. Pues bueno, lo que ocurrirá es que adicionalmente a eso, quienes puedan y quieran conectarse el día 4 de junio, quienes se puedan conectar, pues ese día expondrán qué es lo que ellos publicaron y qué es lo que ellos han corregido, ¿vale? Pues eso, si yo he corregido la de Roger, pues yo explicaría, pues mira, Roger publicó esto y yo lo he mejorado, pues ya en base a mi criterio experto, de esta manera y tal cual, y los pondréis y crearemos pues un pequeño debate, ¿vale? Como digo, si os podéis conectar ese día, pues perfecto, ya lo hacéis sobre la marcha, yo ya os pongo la calificación, el foro vale un 10%, perfecto. Si alguien no se puede conectar, pues no pasa nada, porque lo que hará será que publique en el foro la resolución, por así decirlo, de la respuesta de su compañero, ahí quedará puesto y yo luego pues lo revisaré y lo calificaré en consecuencia, ¿vale? O sea que si podéis conectaros, pues perfecto, y si no os podéis conectar, pues bueno, pues que sepáis que está. Hombre, yo os diría que os conectéis porque es una sesión sino entonces muy, muy tonta. Pero vamos, que como digo, no se va a penalizar a que no se conecte. Así que eso será lo que haremos, ¿vale? Bueno, y luego, pues nada, ¿cómo será la evaluación de la asignatura? Pues nada, la evaluación de la asignatura, como os decía, va a tener diferentes ítems. Hemos hablado del foro. El foro va a tener una puntuación, va a contar un 10%. Luego tendremos las actividades, que hemos dicho que son dos, ¿no? La actividad primera en la que hablamos de la empresa, ¿no? De la empresa más los datos, ¿vale? De la que era hablar solamente de la empresa y los datos. Y la segunda actividad, que era en la que ya trabajamos con Power BI, ¿vale? En la que trabajamos con Power BI y hacíamos el proceso de TL, ¿no? Pues bueno, pues esas dos actividades contarán un 40%. De hecho, la primera vale un 20% y la segunda vale otro 20%. ¿Vale? Luego, tercer ítem será la actividad de evaluación continua, que es lo que hemos dicho que era la visualización del vídeo más el test, ese que tenéis que hacer el 28 de mayo. Y por último, el examen, ¿vale? Que ya sabéis que el examen vale
pues restando los puntos anteriores, vale un 40%. Muy importante tener en cuenta que es obligatorio presentar las dos actividades y superarlas y presentarse al examen y superarlo también, ¿vale? O sea, no sería válido si alguien llega y hace una de las actividades pero la otra no y luego en el examen se acabó la nota. No, aunque la nota te dé más de un 5, yo voy a calificar con un 4 como máximo a aquellos que no hayan presentado las dos actividades y que no hayan o que no hayan hecho el examen, ¿vale? O sea que esas dos cosas hay que hacerlo obligatoriamente. El foro evaluable no es obligatorio, si no haces el foro pues no pasa nada, solamente que pierdes un 10%. Y la actividad de evaluación continua igual, si no la haces, pues bueno, tienes un punto menos, pero no es obligatorio hacerlo. Pero las dos actividades sí son necesarias y el examen también, ¿vale? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya digo, eso no es por capricho mío, que esto también lo exige la normativa, ¿vale? Lo exige la ANECA en este caso. Por tanto, si os fijáis, pues realmente vamos a decir que en la asignatura de modo total, pues el 40% es el examen y el 60% son las actividades, ¿vale? Que hemos dicho que era eso, ¿no? Pues eh, el 20, el 20, el 20, el 20, la nota del foro y la nota de la actividad continua. O sea que eso es eso. Bueno, y ya, pues esto yo creo que sí que sobra decirlo, pero importante. Yo creo que sobra porque se me hace muy difícil imaginar que quienes estéis aquí pues tengáis intención de no aprovechar el máster y copiarnos aquí unos con otros. Nunca he tenido esa experiencia, ¿vale? O sea, nunca me ha sucedido en todos estos años que yo haya identificado que alguien haya copiado la práctica o se haya copiado. No, nunca me ha sucedido, pero bueno, tengo que avisarlo, que ya sabéis, pues en la universidad hay sistemas que revisan porcentajes de plagio y ese tipo de cosas y es importante pues que seamos originales y que no hagamos cosas raras. Yo creo que es evidente. También es muy importante, ya sabéis que durante el examen tenéis que activar Small, eso hay que tenerlo presente, con la cámara y con todas las cosas que ya sabéis. Eso sí es una cosa buena, que como ya estamos en la asignatura 9, pues ya lo veis, ya os habréis pegado con ello en muchas ocasiones y bueno, pues eso sí es importante tenerlo en cuenta. Que nadie luego se preocupe si, bueno, es que estaba con Small y entre medias me ha saltado por aquí un mensaje del antivirus, a lo mejor ha captado una incidencia. No os preocupéis porque cuando Small detecta incidencias, yo siempre las reviso y no suspendo a nadie si no es algo evidente, ¿vale? Si no es que haya algo evidente que haya sucedido. Bueno, antes decía que sí, que no había encontrado nunca a nadie que haya hecho cosas raras. En el examen he encontrado gente que ha hecho cosas raras. El año pasado encontré uno que había hecho una obra de artesanía brutal. Se había hecho una especie como de chuleta que era todo el fondo del escritorio, de Windows, con la mala suerte de que tuvo el chico de que le saltó el antivirus, se le minimizó la pantalla del examen y justo el Small hizo la captura de la pantalla viéndosele el escritorio, que todo el escritorio, además era un escritorio precioso, no tenía ni un icono tenía por punto y tenía pues toda un resumen con esquema en letra de Arial del 6, no sé, pues con todo el temario metido ahí en el este. Sinceramente creo que no hace falta hacer ninguna cosa de estas extrañas porque ya digo que el examen es sencillo y no tiene ninguna cosa rara. Pero bueno, que a veces suceden estas cosas. Nada, y ya simplemente pues, por deciros que la bibliografía recomendada, bueno, en esta asignatura os digo, no hay un libro como tal, quizá o sea, no hay un documento como tal, un PDF, como a lo mejor habéis tenido en otras asignaturas. La materia a estudiar va a ser fundamentalmente lo que vemos en clase, en las transparencias, en los PowerPoint estos, en los PDFs, y lo que yo cuente de viva voz y lo que vemos en las prácticas, eso es lo que se va a preguntar, pero sí que de modo recomendado pues están estos 3 libros, ¿vale? Para quien quiera pues ampliar conocimientos. Entre los 3 se cubre la totalidad de lo que se ve en clase y mucho más, ¿vale? O sea, si os leyerais estos 3 libros, estos digamos que son los 3 libros de los que está extraída pues la información que vemos en clase, pero bueno, el nivel de profundidad pues es bastante más amplio. Así que bueno, en el examen entrará solamente lo que vemos en clase, pero esto digamos que en conjunto sean los libros de cabecera de los cuales ha extraído la información, fundamentalmente.
Y nada más, esto era por lo que os quería contar en esta primera sesión de tutoría. Así que no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que plantear. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? De momento todo bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues nada, pues visto eso, como os decía, por no dejarlo aquí y por aprovechar un poco mejor el tiempo, pues vamos a ver el tema uno, que es muy rápido, le vamos a dedicar 20 minutos y lo vamos a terminar y lo vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, para aprovechar un poquito con este primer tema. Bueno, ese primer tema le hemos llamado presentación de la materia, ¿vale? Ya, como os decía, podemos hablar de conceptos pues, bastante generales que vamos a ir desarrollando a lo largo de la asignatura. Aquí, en el principio de cada tema, siempre os pongo aquí como una imagen de algún vídeo relacionado. Aquí os he puesto este de Birds, que bueno, si lo queréis luego ver, a ver si os recuerda algo o si lo veis alguna relación con lo que vamos a ver en clase. Pero bueno, simplemente un poco para hacer ahí pues casi que la gracia. Vale, ¿qué vamos a ver en esta asignatura? Pues tenemos 3 puntos. El primero, vamos a hablar un poquito acerca de qué es eso de la dirección estratégica. Ya, no sé si os habéis dado cuenta ya, pero ya todavía no hemos empezado la asignatura y en algún momento ya he hablado de toma de decisiones, dirección estratégica, KPI, monitorización de procesos. Ya voy diciendo varias frases que se van repitiendo muchas veces. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué es eso de la dirección estratégica. Luego vamos a hablar acerca de qué son los soportes de información para decisiones estratégicas y tácticas. Y ya por último, pues definiremos de una manera pues alto nivel qué son esto de solución de la inteligencia de negocio. ¿Vale? O sea, que vamos a ver estos 3 conceptos. Bueno, lo primero quizá sea plantearnos el porqué de todo esto, ¿no? O sea, estamos aquí hablando en todo momento de KPIs, monitorizar procesos, analizar datos. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Bueno, la realidad es que el porqué de todo esto es porque cuando estamos hablando de analizar datos y tomar decisiones, en realidad lo hacemos con un único propósito a nivel empresarial, es el de conseguir pues, que seamos cada vez más productivos, más eficientes, pues de alguna manera que tengamos una visión más completa de cómo funciona la compañía y nos podamos pues, adelantar y conseguir pues, que esas decisiones que tomamos de manera estratégica vayan acompañadas pues, o vayan encaminadas a conseguir alcanzar la visión empresarial y a conseguir materializar aquello que prevemos como un deseo en una realidad tangible. ¿Vale? Así que, bueno, pues con esa idea precisamente es con la que estamos pues enfocados en estas asignaturas, ¿no? Con el objetivo de ver cómo conseguir que la información que nos dan los datos nos permitan ir tomando decisiones que nos lleven a alcanzar nuestra visión empresarial o lo que es lo mismo, lo que queremos llegar a ser y por lo que queremos llegar a ser reconocidos. Y todo eso pues tiene una relación muy clara con lo que denominamos la dirección estratégica. Que la dirección estratégica es una palabra que muchas veces la vemos como algo muy etérea, ¿no? Esto de vamos a hablar sobre dirección estratégica o la dirección estratégica hace que tal o dice que tal. Bueno, yo lo que voy a intentar en este primer punto va a ser tratar de bajar esto de una manera que lo entendamos y describir en qué consiste esto que a veces vemos de una manera como muy borrosa a lo que llamamos dirección estratégica. Bueno, la dirección estratégica en realidad es una fase, es un proceso que se divide en 3 etapas, muy claramente diferenciadas. La primera etapa es lo que llamamos el análisis estratégico. La segunda, la planificación. Y la tercera, la implantación y el control estratégico. Y son 3 fases, ya digo, que se realizan de manera secuencial, cronológica, y en la cual, sobre todo en la fase final, pues tiene una gran vinculación y un gran peso el BI, que es el objetivo de esta asignatura. Por eso ya digo que considerando el fuerte impacto que tiene el BI en esta última fase, pues es importante que hablemos de dirección estratégica porque al fin y al cabo pues está íntimamente relacionado. Bueno, la dirección estratégica, como os decía, son estas 3 fases que vemos aquí, el análisis estratégico, la planificación y la implantación y el control. Y cada una de esas fases está dividida en diferentes subfases o diferentes etapas. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Pero bueno, a alto nivel, ¿qué es el análisis estratégico? Bueno, pues el análisis estratégico lo que compone esa fase son 3 subpuntos. Igualmente, el primero se realiza de manera individual y luego 2 puntos que se pueden realizar en paralelo.
El análisis estratégico, la primera de las fases que analiza es precisamente la misión y los objetivos de la empresa. Es decir, lo que parte de la base es de que un proceso de análisis estratégico tiene que tener claro, debe definirse de manera clara y al inicio de todo el proceso cuál es la misión y los objetivos de la empresa, misión, visión y objetivos de la compañía. Y para ello, pues se considera que es necesario realizar un estudio tanto de lo que está ocurriendo a nivel interno dentro de nuestra compañía, como de todo aquello que conforma el exterior y que de alguna manera puede afectarnos en nuestra operativa y en nuestra estrategia. Por tanto, el análisis estratégico consistiría en eso, en una definición de la misión, visión, objetivo de la empresa y en un análisis de todo lo que está ocurriendo, que eso implica tanto la parte del análisis interno como el análisis externo. Bueno, una vez que ya tenemos toda esa conciencia de qué somos y qué queremos llegar a ser y de qué tenemos a nuestro alrededor y dentro de nuestra propia casa, viene la segunda fase, que es la de la planificación. ¿La planificación estratégica qué es? Pues es el diseño de todas las acciones, de todas las operativas que planificamos, que planeamos llevar a cabo en posteriores etapas. Y por último, pues pasaríamos a la tercera de las fases, en la que entraríamos en lo que llamamos la implantación y el control estratégico. La implantación, evidentemente, de lo que se va a encargar es de llevar a término, de ejecutar todas aquellas acciones que habían sido planificadas en la fase anterior y ponerlas en práctica. Y por último, pues una vez que todas esas acciones han sido desarrolladas, llevar a cabo un proceso de monitorización, es decir, de control, que nos permita analizar si efectivamente las acciones que hemos planificado se están ejecutando de manera adecuada o requieren algún tipo de ajuste y de modificación. ¿Vale? Así que, bueno, con esa idea muy alto nivel, vamos a ver cada una de estas fases o qué técnicas son las que se utilizan dentro de cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera, que es el análisis estratégico. Bueno, en el análisis estratégico hemos dicho que lo primero sería definir misión, visión, objetivos, valores. Y posteriormente, analizar el análisis, o sea, analizar el exterior y el interior de nuestra compañía. Bueno, para analizar el exterior de nuestra compañía, es decir, todo aquello que está a nuestro alrededor y que de alguna manera puede afectar a nuestra operativa, existen diferentes técnicas, algunas de ellas muy populares. Posiblemente la técnica más popular que podemos encontrar para analizar cómo está nuestro entorno externo en cuanto a cuestiones que nos puedan llegar a nuestra operativa, una de las técnicas más conocidas son lo que llamamos los análisis de tipo PEST o de tipo PESTEL. ¿Vale? Un análisis de tipo PEST, ¿qué es? Bueno, pues es un tipo de análisis en el que lo que se hace es analizar todos aquellos factores, la P de político, la E de económicos, la S de social y la T de tecnológico, que puedan llegar a afectar a nuestra operativa. ¿Y cómo se ejecuta el análisis de tipo PESTEL? Bueno, pues PESTEL lo que nos propone es, básicamente, pues realizar una especie de cuadrícula, ¿vale? Voy a dibujar aquí muy mal, pintar no es mi mayor cualidad, pero bueno, PEST lo que nos propone es dibujar una cuadrícula en la que pintemos 5 columnas, ¿vale? 5 columnas, perdonad que esté haciéndolo tan mal, ¿vale? Pero bueno, 5 columnas. Y lo que nos propone es listar, es decir, que cada fila sean factores que se nos ocurran externos que puedan llegar a afectar a nuestra operativa. De manera que lo que haremos será marcar si cada uno de esos factores nos afecta de manera neutra, positiva, muy positiva, negativa o muy negativa, ¿vale? Esto sería, si pinchamos en el centro sería la N, ahí pone neutra, aquí sería negativa, aquí sería muy negativa, aquí sería positiva, ¿vale? Positiva, y aquí pondría muy positiva, ¿vale? Bueno, aquí no puedo poner un doble más, pero sería muy positiva. Entonces, lo que haríamos sería listar todos aquellos factores que se nos ocurran. Primero, factores pues, de tipo político. A lo mejor de tipo político ponemos pues 4, 5, 6 factores. Y cada uno de esos factores pues vamos poniendo, pues mira, yo que sé, a lo mejor factor político. ¿Nos afecta las políticas de aranceles? Pues sí, me afecta de manera muy negativa, ¿vale? Pues le pongo aquí una X. El siguiente factor a lo mejor es, ¿me afecta la inestabilidad del gobierno? Pues sí, me afecta de una manera muy negativa. A lo mejor le pongo aquí la X, ¿vale?
Eso con los políticos. Luego vendrían los económicos, ¿vale? Pues económicos, pues venga, a ver, pues a lo mejor el económico, pues este me afecta aquí, este por aquí, este por acá. Luego vendrían los de tipo social, ¿vale? Pues nuevamente seguimos con los de social. O sea, haríamos una tabla como muy larga con todos aquellos factores que se me ocurren. De hecho, lo que haríamos es eso, es poner todos los que se nos ocurran de tipo político, económico, social y tecnológico. E incluso podrían ser más, porque de hecho, a veces se habla de análisis de tipo PEST o a veces también se habla de análisis de tipo PESTEL, ¿vale? Se le añadiría una E más y una L más. La E segunda, esta E sería de factores ecológicos, que también podrían llegar a afectar a nuestra empresa, y la L sería de legales, ¿vale? Entonces, ya digo, si queréis hacer la versión abreviada, pues es PEST y la versión completa sería PESTEL, con la E y con la E. Bueno, pues lo que haríamos sería eso, pues hacer la cuadrícula entera. ¿Para qué nos serviría esta cuadrícula entera? Pues precisamente para que tengamos una visión completa, y muy visual de cuáles son aquellos factores que más nos afectan. Lo que haríamos, y de hecho lo que haríamos sería ponerle especial ojo, pues ¿a qué? A los factores que están en los extremos, ¿vale? Aquellos factores que están en los extremos, o sea, los que afectan de manera muy positiva y los que afectan de manera muy negativa, pues serían aquellos a los que les pondríamos especial cuidado. De hecho, si nuestro objetivo luego fuese llegar a implantar un sistema de BI, pues posiblemente aquellos factores a los que hemos marcado como muy positivos y como muy negativos darían lugar seguramente a la generación de ciertos KPIs que nos permitan pues visualizar, llevar un control pues constante de cómo está funcionando esos elementos que pueden afectar de una manera muy notoria, ¿vale? O sea que ya digo que esto al final puede derivar también en una implantación de BI o tenerse en cuenta cuando hagamos una implantación de BI. Así que ya digo, pues hay muchas técnicas en el mercado para analizar el exterior de la empresa, pero PEST o PESTER quizás sea las más interesantes. Bueno, eso como os decía, esto sería pues para analizar el exterior. Para analizar el interior de nuestra empresa, ¿qué podemos utilizar? Pues bueno, hay técnicas específicas también para ello, pero fijaros, por ejemplo, los DAFO, un análisis DAFO, SWOT, que ya sabéis que esto lo llamar de una manera u otra, es un tipo de análisis que nos sirve tanto para analizar el exterior como el interior, ¿vale? Un DAFO, ya sabéis, es un estudio de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Los que hacemos con un DAFO es pintado en una cuadrícula, pues todos aquellos factores que son debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Ya sabéis que las debilidades y las fortalezas son factores internos y las amenazas y oportunidades son factores externos, ¿vale? Pues haciendo un DAFO podríamos tener una visión también pues general, ¿no? De cómo está el interior y el exterior de la empresa. Y luego, pues por último, ¿qué otra cosa decíamos que había que hacer en la primera fase, que era el análisis estratégico? Pues era la definición de la misión, visión, objetivo de la empresa. Todo esto ya sabéis, lo he dejado aquí para el final, pero ya sabéis, la misión, esto ya lo sabéis de sobra seguro, pero la misión es algo así como qué somos ahora mismo nosotros en este momento, o sea, qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro público objetivo, ¿no? ¿Qué somos en este momento? Y la visión es más bien algo aspiracional, ¿no? Pues qué queremos llegar a ser, cómo queremos que se nos reconozca, ¿vale? Es como lo que queremos llegar a conseguir. Y de hecho, la dirección estratégica va orientada justamente a eso, a que las acciones que vayamos tomando, las acciones operativas de nuestro día a día, nos conviertan la misión, es decir, el que somos, lo convierta en nuestra visión. O sea que la dirección estratégica, vamos a decir que la dirección estratégica lo que va a definir son las acciones operativas, ¿vale? Las acciones operativas que van a conseguir que la misión se transforme en visión y que lleguemos a ser lo que verdaderamente nos hemos marcado que queremos llegar a ser. ¿Vale? O sea que ya veis que aquí todo esto está vinculado. Y, por supuesto, pues esto tiene que ver con los objetivos. O sea, la misión al final se consigue pues alcanzando los objetivos que nos hayamos marcado. Los objetivos, ya sabéis, para que un objetivo se considere bien definido, un objetivo empresarial se considere bien definido, es necesario que los objetivos sean medibles, específicos, adecuados, sucesivos, realistas, desafiantes y fijados en el tiempo. Esto, ya veis, cada vez vamos añadiendo más líneas. Antes, hasta hace poco, decíamos que los objetivos tenían que ser de tipo SMART, ¿no? ¿Sabéis lo que era? Esto seguro que os suena, ¿no? Los objetivos tenían que ser de tipo SMART. Pues que sean, bueno, pues eso, SMART era de que fuesen medibles, de que fuesen adecuados, que fuesen... Ahora ya veis que se nos ha quedado pequeño lo de SMART. Aquí tenemos cinco características y que tenemos, sin embargo, pues que ahora son ya necesarias 8 o 9. Bueno, en definitiva, lo que se busca es eso, que cuando establezcamos un objetivo empresarial, pues cumpla todas estas características.
Y esto parece tontería, pero yo esto me lo encuentro muchísimo. Yo no sé, de hecho, no sé si en vuestras empresas, los que estáis trabajando, conocéis o si se publican de una manera visible los objetivos empresariales que se supone que la empresa marca pues al comienzo de cada año, en cada trimestre o demás. Pero yo muchas veces me encuentro que los objetivos empresariales que se publican incluso en las compañías no cumplen ni la mitad de estos atributos, de estas características. Yo muchas veces oigo cosas como, venga, pues sí, hemos definido tras el Consejo de Administración, hemos definido que el objetivo sea, vamos a suponer lo siguiente, el objetivo va a ser aumentar un 20% las ventas, ¿vale? Bueno, pues eso, que parece que es algo bastante definido, ¿no? Aumentar las ventas un 20%, no cumple casi ninguna de las características que aquí decimos. Es verdad que, bueno, medible puede ser, estamos diciendo que es las ventas, pero no es específico, ¿no? Porque es las ventas de qué. No sé, si yo a lo mejor soy una empresa que me dedico a vender teléfonos móviles, pues específico sería si dijera aumentar un 20% las ventas de teléfonos iPhone, un 20%, ¿vale? Ahí ya estoy siendo específico. Adecuado, pues no sabemos si es adecuado o adecuado o incluso desafiante. No sabemos si es adecuado y desafiante o no lo es. Para saber si es adecuado, desafiante y realista, tendríamos que ver los valores que hemos tenido anteriores en ventas, ¿vale? Si la proyección que se necesitan de las ventas no está siendo al alza, pues posiblemente decir que vamos a aumentar un 20% las ventas de iPhone, pues no sea ni adecuado, ni realista, ni desafiante, porque a lo mejor es una cosa que es absolutamente que es imposible, ¿vale? Sucesivo en el tiempo, ¿cómo haríamos para que ese objetivo que acabo de decir fuese sucesivo en el tiempo? Pues sucesivo en el tiempo sería si dijéramos el objetivo va a ser vender un 20% más en iPhone en tal tiempo, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, los próximos 3 meses, con la intención de que en el siguiente trimestre lo aumentemos un 25%, ¿vale? Pero ya digo, fijaos la diferencia, ¿no? Aumentar un 20% las ventas, es decir, aumentar un 20% las ventas, considerando que en el trimestre anterior se aumentaron un 14%, por ejemplo, que eso ya sí podría ser adecuado, sucesivo, realista y desafiante, y tomando en cuenta que este objetivo es para los próximos 3 meses y que en el próximo trimestre queremos incrementar incluso un 20% más, ¿vale? Eso sí sería un objetivo que cumpliría todas esas características. Mientras que un objetivo, como he dicho antes, de vamos a aumentar un 20% las ventas, pues no cumpliría casi ninguna de esas características. Cuando he dicho eso, pues ya veis, con todo esto ya tendríamos esa primera parte hecha, ¿no? De la misión, visión, objetivos, el análisis externo e interno. ¿Y ahora ya qué vendría? Pues bueno, ahora ya vendría la parte de la planificación estratégica. Ya vendríamos al siguiente punto. ¿Y la planificación estratégica en qué consiste? Pues fundamentalmente consiste en, perdón, que me he pasado, fundamentalmente consiste en definir todas esas tareas que ya hemos definido en la fase anterior, pues en plasmarlas en un documento, en una hoja, en un diagrama, en lo que queráis, en la que se establezca claramente pues los hitos, los entregables, las asignaciones, las matrices de responsabilidades para poder llevar a cabo una siguiente fase, que es la posterior, que es la de implantación, ¿vale? O sea que en la planificación lo que queremos es definir todos los entregables, hitos y responsabilidades para luego poder llevar a cabo la fase que hemos dicho que ya será la tercera, que es la que vamos ahora, que es la de implantación y el control estratégico. Vale. ¿Y la implantación en qué consistiría? Pues bueno, la implantación partiría de esa hoja que hemos dicho antes de responsabilidades, entregables e hitos y en llevar a término cada uno de esos planes establecidos ahí. Y después de la implantación, ¿qué es lo que vendría? Pues ya es cuando llegaríamos a la fase final, que sería la del control estratégico, que aquí es justamente donde hemos dicho que el BI pues tiene una importancia pues clara, ¿vale? Porque una vez que ya hemos llevado a cabo la implantación, es necesario controlar que verdaderamente pues las acciones se van realizando de la manera que estamos previendo. Y por eso, pues aquí ya digo que las herramientas de BI pues tendrían un papel fundamental. En este punto lo que queremos sería pues evaluar la eficacia del plan, cómo se están logrando los objetivos, estaríamos midiendo e identificando los resultados, determinaremos la calidad de la gestión que estamos llevando a cabo, que estamos consiguiendo. Podríamos tener sistemas de alertas, de hecho, los sistemas de BI modernos actuales, pues todos ellos tienen sistemas de alertas, ¿no? Que automáticamente pues lanzan mensajes cuando se ve que un determinado KPI está por debajo de un valor, ¿no? Cuando vemos que el ratio de endeudamiento está superando no sé qué valor, y automáticamente manda un mensaje. Pues bueno, todo eso sería lo que podemos hacer con BI.
Y al final, pues el objetivo no sería otro que el de observar y analizar que efectivamente pues todas las acciones que habían sido planificadas se están llevando a cabo con la mayor eficacia y consiguiendo pues, los mejores resultados. ¿Vale? Un segundo que no sé qué he hecho con la luz. Vale, vale, ahí está. Eso sería. Bueno, visto eso, pues nada, ya digo, esto es en realidad lo que es la dirección estratégica, que es algo que muchas veces parece como algo muy hetero, pues en realidad es eso, son 3 fases, es las 3 fases que acabamos de ver. Bueno, dicho eso, simplemente por aquí os había puesto un par de apuntes, que era comentaros acerca de, le hemos llamado el punto soporte de información para decisiones estratégicas y tácticas. Bueno, aquí realmente lo que quería hacer era básicamente una reflexión. Y lo que quería decir es que, claro, cuando nos estamos planteando tener un sistema, implantar en una compañía un sistema, por ejemplo, de BI, y cuando tenemos una intención de conseguir que pues que los procesos empresariales que estamos llevando a cabo sean monitorizados, sean controlados, que las decisiones que tomamos sean propulsadas por datos. Cuando queremos conseguir todo eso, es igual de importante contar con los sistemas tecnológicos, con los sistemas de información que nos van a dar soporte para ello, como contar igualmente con el compromiso, la vinculación y el convencimiento de todas las capas de gestión de la compañía. ¿Vale? Por eso, aquí como muestro en esta imagen, para que esto funcione, la parte técnica y la parte de gestión pues tienen que funcionar pues como un matrimonio, que solamente funciona si es un matrimonio bien avenido, ¿no? Pues esto, la idea es igual. Y es que esto no va a tener sentido, no va a funcionar correctamente si existen pues brechas pues en alguna de las dos partes. Si podemos tener la mejor tecnología, el mejor software, pero si esto no es acompañado por un apoyo, digamos, a nivel de gestión, pues esto no va a funcionar, ¿no? Al final es como lo que vemos en esta imagen, que cuando vamos a llevar a cabo un proceso de implantación de BI, es imprescindible que la implantación de un sistema de este tipo o la iniciativa de implantar un sistema de este estilo venga o se realice de manera top-down, ¿vale? Es imprescindible pues, que la alta dirección, y podemos irnos incluso hasta el CEO, esté absolutamente comprometido con ello, tenga claro verdaderamente el objetivo que persigue y que esa visión la traslade a todas las capas de la compañía, es decir, a los directivos a los managers y los managers a los trabajadores. Y esto es muy importante que se haga de esa manera porque si no, pues yo esto también muchas veces lo he visto, que vamos a implantar un sistema de BI y nos encontramos que el CEO, pues sí, tiene una visión muy clara de que necesita eso pues para tener un control de la empresa, pero si eso a lo mejor no lo transmite correctamente a los directivos o los directivos a los managers, yo muchas veces observo que por aquí empiezan a surgir dudas, porque a veces los managers empiezan a desconfiar y pensar que se les está implantando un sistema de BI para controlar su trabajo, para buscar posibles problemas de falta de rendimiento, y es cuando esto se empieza a malversar. Y empezamos a tener la duda de si realmente este sistema está siendo un sistema que nos apoya a ser más eficientes o si realmente está siendo un mecanismo de control para fustigarnos, ¿vale? Entonces, yo digo, es muy importante que pues que eso se realice de una manera transparente y con una visión compartida por todos los estamentos de la empresa. Y bueno, ya por último, pues simplemente hablamos un poquito acerca de qué es esto, de los sistemas de BI en sí mismo, ¿no? Porque estamos hablando de muchas vueltas y estamos hablando de un sistema de BI, es el sistema de inteligencia de negocio. Y bueno, pues os quería hablar un poquito acerca de cómo se incorpora esto dentro de una empresa y qué definiciones podríamos dar, ¿no? Yo aquí no he querido incorporar una definición como tal de lo que es un sistema de BI, pero sí que se ha añadido por aquí una definición, bueno, una nota de Luis Joyanes, que es referente en este ámbito, que decía, bueno, que la inteligencia de negocio y la analítica de negocio se convirtió en la piedra angular de la estrategia de negocios en las compañías, ¿no? Al final lo que decimos es que, pues efectivamente, un sistema de BI va a ser la pieza clave para facilitar la toma de decisiones estratégicas en las compañías. Aquí, ya sabéis, tenemos que diferenciar, también lo digo por si tenemos alguna duda, decisión estratégica es aquella que va orientada, como hemos dicho, a largo plazo a conseguir convertir la misión en visión, ¿vale? Todo eso es una decisión estratégica que va orientada pues a un medio largo plazo. Una decisión operativa, por el contrario, pues son una decisión del día a día que va orientada pues a resolver un problema concreto de un día para otro o con una visión cortoplacista, ¿vale? Por eso, habitualmente, los sistemas de BI lo que hacen es nutrirse de sistemas de información o de datos operativos, ¿vale? De datos del día a día, para darnos una visión global que nos permita tomar decisiones a más medio o largo plazo
que serían lo que llamamos las decisiones estratégicas y llevar a cabo una dirección estratégica, que es lo que hemos hablado. Por tanto, si hablamos de operativa, ¿de dónde provienen los datos fundamentalmente cuando vamos a implantar un sistema de BI? O sea, un sistema de BI, hay que tener en cuenta que un sistema de BI realmente es un sistema que se va a nutrir de datos empresariales y que nos va a dar, como hemos dicho, pues esa visión global de cómo está funcionando un proceso, un área departamental para facilitarnos una toma de decisiones a medio y largo plazo. Pero un sistema de BI, ¿de dónde toma los datos o de qué se nutre? Pues típicamente se nutre de fuentes de datos operativas que típicamente las empresas tienen. Normalmente, pues las empresas, casi todas las empresas a día de hoy, pues tienen ERPs, tienen CRMs, ¿vale? O incluso pueden tener call center. Pues es muy habitual que un sistema de BI, o lo normal es que un sistema de BI se nutra de todo eso, ¿vale? Eso no normal sería, pues que el sistema de BI esté conectado a todas esas fuentes y beba de ahí todos sus datos. Aquí, bueno, le he puesto estos iconos aquí como de dinosaurios, pues simplemente porque, bueno, yo tenía por ahí un amigo que decía que estas fuentes, que estos sistemas son sistemas dinosauricos, decía él, ¿no? Porque en realidad llevan con nosotros, los RP, los CRM, los call center llevan con nosotros, pues casi desde los dinosaurios, ¿no? Ojo, esto no es una crítica, los RPs y los CRMs pues siguen siendo, y los call centers siguen siendo sistemas de información, son clásicos, pero son sistemas que todas las empresas a día de hoy casi todas tienen y lo van a seguir teniendo durante muchos años. Pero bueno, le he puesto esos iconos simplemente por eso. Pero bueno, como digo, lo habitual pues es eso, ¿no? Que un sistema de BI se nutra de diferentes fuentes. Por eso yo os proponía que en la práctica pues tenéis que simular esa situación, ¿no? De que los datos están en diferentes lugares. Aquí hay diferentes aproximaciones. Cuando no tenemos algo muy complejo, a veces sí que hacemos esto, de conectar al BI con esta fuente de datos, o a veces lo que hacemos es, en vez de tener esto, lo que hacemos es, voy a borrarlo, en vez de conectar todos los sistemas al BI, lo que hacemos es que todos estos datos, pues todas estas fuentes vuelquen sus datos a lo que llamaríamos un data warehouse, ¿vale? Un data warehouse, y el sistema de BI sí que sería el que se conectaría al data warehouse, ¿vale? O sea que a veces esto también lo hacemos, ¿no? O sea que vaya esto en data warehouse y una vez que está todo en el data warehouse, eso sí que está conectado con el sistema de BI. Y de esa manera, pues evitamos que el sistema de BI tenga que conectarse con cada una de las fuentes, las pueda sobrecargar y todos los problemas derivados que supone pues delegar en un BI que tenga múltiples conexiones. Bueno, de hecho, nada, aquí os ponía simplemente algunos iconos, pues de que ya sabemos, a día de hoy, pues está siendo una tendencia que casi todos los sistemas de BI se están yendo a la nube, ¿vale? O sea, es difícil encontrar a día de hoy un sistema de BI que solamente ofrezca su producto como on-premise, casi todos son SaaS y casi todos pues lo que te permiten pues es integrarte con diferentes tecnologías de las diferentes nubes más habituales, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros en nuestro producto en Prometheus, pues lo que tenemos es por ejemplo, nuestro producto está desarrollado íntegramente sobre Amazon Web Services, ¿vale? Todo está desarrollado sobre Amazon Web Services y nuestro Data Warehouse, pues es, por ejemplo, con Redshift, ¿vale? Y ahí en nuestro Redshift, pues lo que tenemos es la información almacenada de todas las fuentes que una empresa pueda llegar a tener, ¿no? Pues eso, como he dicho antes, el RP, el CRM, etc. ¿Vale? Y nada, y bueno, ya simplemente, pues como bonus, os ponía por aquí, os quería comentar alguna cosita, pues ya casi por terminar. Simplemente os he incorporado por aquí un par de gráficos de Gartner que creo que es importante que conozcamos. No sé si os suena qué es esto de Gartner, pero bueno, para quien no lo sepa, Gartner es una consultora muy reputada a nivel mundial, es una consultora americana que básicamente pues está centrada en analizar pues bueno, la evolución de tecnologías y de diferentes, sí, de la evolución que van teniendo, la evolución y la penetración en el mercado que van teniendo diferentes tecnologías, habitualmente pues en las más disruptivas es en las que pone mayor foco. Y entre los gráficos o la información que genera Gartner cada año, hay un par de gráficos que me parece que es interesante que conozcamos y por eso los he puesto a continuación y os lo explico. Gartner, por ejemplo, un tipo de gráfico que publica cada año es lo que se llama el High Cycle, ¿vale? High Cycle de Gartner. Ya digo, os lo pongo simplemente para que conozcamos esto como un tipo de gráfico que yo creo que es bastante interesante y ahora vamos a ver una reflexión que a mí me parece curiosa. Bueno, pues ya digo, Gartner publica un gráfico que se llama High Cycle y lo publica cada año para unos ciertos tipos de tecnologías. Aquí, por ejemplo, vemos el High Cycle para tecnologías de inteligencia artificial, ¿vale? Luego también saca el High Cycle para tecnologías de, yo que sé, de call center o de RP, pero aquí me centro en la inteligencia artificial.
Este es el de 2025, este es el de 2024 y este es el de 2023. Bueno, os he puesto los tres, ahora os digo por qué. Es un tipo de gráfico que lo que muestra es, en el eje de las X, lo que muestra es la evolución temporal y en el eje de las Y lo que muestra es las expectativas. Y la gráfica que muestra es la evolución. Gartner considera que cualquier tecnología de inteligencia artificial, cuando sale al mercado, al principio no genera ninguna expectativa, ¿vale? Las expectativas son muy bajas. Luego genera un montón de expectativas, ¿vale? Y bueno, esto nos pensamos todos que eso va a ser maravilloso y nos va a generar, bueno, que esto va a ser la panacea, ¿no? Luego Gartner considera que la cosa evoluciona y viene el batacazo, ¿no? Decimos, bueno, esto es horrible, esto no vale para nada, y a partir de ahí, pues ya tenemos un crecimiento como más sostenido, ¿vale? Eso es lo que considera Gartner que ocurre con cualquier tecnología relacionada con IA. Que yo creo que esto ocurre con otras muchas más cosas. No sé si, seguro que los que habéis tenido ocasión de liderar cualquier proyecto tecnológico, os habrá ocurrido algo así, ¿no? Que muchas veces cuando empiezas un proyecto, al principio nadie confía en él, luego das unos primeros pasos y las expectativas, todos nos volvemos locos, pensando que eso va a ser maravilloso. Luego viene un batacazo y luego ya viene una cosa como más sostenida, ¿no? Eso yo a veces digo, para hacer la gracia, que esto es como el enamoramiento, ¿no? O sea, al principio no hay ninguna expectativa, luego pensamos que es maravilloso, joder, menudo, qué bien lo hemos hecho, lo que hemos conseguido aquí, qué tesoro nos llevamos, qué joyita, y luego ya viene el batacazo, ¿no? Que decimos, bueno, menudo horror, menuda pata metido, y a partir de ahí pues ya viene una etapa más de madurez, vamos a decir, ¿no? Si las cosas es que no se van al carajo. Bueno, pues Gartner considera algo así. Bueno, dos reflexiones que os iba a decir. Fijaros, si vierais aquí, o sea, lo que considera Gartner es que cada uno de estos puntitos va a hacer el ciclo completo, ¿vale? El ciclo completo. Bueno, pues os he puesto los gráficos de 2025, 24 y 23 por una cosa curiosa, y es que si lo miráis esto con calma, veríais que casi todas las bolitas que hay en el 2023, que no se ve casi bien el gráfico aquí compartiendo, pero en vuestra pantalla seguro que lo veis mejor. Si vierais de 2023 a 2024, primera gran reflexión, veríais que el 90% de los puntitos que hay de un año a otro han desaparecido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que en el ámbito del IA todo va rapidísimo y en un año, pues la mayoría de las tecnologías que salen les da tiempo a llegar a su máximo, a su pico máximo de expectación, al batacazo e incluso a salir del gráfico y quedar obsoletas. O sea, esa primera gran reflexión. Y segunda gran reflexión, fijaros que 2023, ¿qué es relacionado con IA lo que más expectativa generaba de todo? Lo que más aparecía aquí arriba en la cúspide era el Generative AI, o sea, todo tema ChatGPT, Copilot, todo eso, ¿no? En el 2024, ¿dónde está el Generative AI? El Generative AI ya está por aquí. Y en el 2025, ¿dónde está el Generative AI? Está por aquí. O sea, cosa curiosa que os quería decir, que posiblemente cuando estemos este año cerrando el año y comiendo las uvas, pues posiblemente casi todos los que estamos aquí estamos pensando que esto de la IA generativa era un desastre, que esto no vale para nada, que menudo bluff, ¿vale? ¿Eso significa que aquí va a desaparecer la IA generativa? No. Eso quiere decir que estamos cerca de entrar en su periodo de madurez, ¿vale? Cuando ya la efervescencia de las expectativas han pasado y todos empezaremos a tener una visión pues como más serena de todo esto, ¿vale? Así que bueno, os quería enseñar este primer gráfico y ya con Gartner y relacionado con BI os quería enseñar este otro gráfico que creo que es muy importante que conozcáis, ¿vale? Este es un gráfico que muestra también Gartner cada año que se llama el Quadrant Magic de Gartner, en este caso relacionado con BI. Este gráfico lo que muestra es un cuadrante en el que posiciona arriba a la derecha las plataformas las plataformas de BI generalistas que mayor cuota de mercado están consiguiendo. En la parte de arriba a la izquierda estarían los challengers, que le hemos llamado, que estos son como los que tienen una gran cuota de mercado y están tratando de luchar por venir a CK. Aquí estarían los jugadores de nicho, o sea, plataformas de BI, pero muy de nicho. Y aquí estarían pues algunos que van incorporando como técnicas visionarias, pero bueno, que todavía no tienen la misma cuota de mercado que los que están arriba a la derecha, ¿vale? O sea, diríamos que los top de mercado de carácter generalista serían los que están aquí arriba a la derecha, ¿vale? Bueno, también os digo, para estar aquí pintados, todas las plataformas que hay aquí tienen una cuota de mercado brutal, ¿vale? O sea, nosotros comprometidos no estamos por aquí ni de lejos. Estos son todas plataformas que venden cientos o miles de millones de euros, ¿vale? O sea, que no es fácil estar aquí. Pero bueno, si nos fuésemos aquí al top, pues estarían estos como cuota de mercado. Y os había puesto el gráfico de 2024 y luego de 2025
pues simplemente para que vierais que de un año a otro, y si os hubiese puesto 2023 y 2022 igual, pues veríais que los que están aquí siempre en el top, como mayor cuota de mercado, pues son estos tres que os decía antes o cuatro, ¿no? Microsoft, que es Power BI, bueno, Tableau, Google y Click, ¿vale? O sea que son los cuatro que tenemos por aquí. Así que es por eso, por este motivo, por lo que os digo que yo, pues en esta asignatura me voy a centrar en mostrar Power BI, simplemente porque, bueno, si hay que elegir una, pues elegimos aquella que mayor cuota de mercado tiene. Aunque ya os digo que también os intentaré enseñar estas otras, aunque me salga un poco del temario para que veáis un poquito, pues también otras herramientas. ¿Vale? Y nada más. Ahora sí, pues llegamos al fin de lo que teníamos por hoy. Yo digo, ya era casi muy de intro, pero bueno, esto es lo que teníamos para. Así que no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión que comentar, algo que decir, que añadir, o todo bien. Vale. Pues nada, fenomenal. Veo que todo bien. Así que nada, pues si os parece entonces, lo dejamos por aquí y nada más. Y yo me voy a tomar un vaso de agua, que ahora tengo la siguiente clase. Y, y bueno, pues nos vemos entonces el jueves. ¿Vale? Nada, muchísimas gracias por conectaros. Gracias también a los que lo veis en diferido, que ya sé lo duro que se hace ver 2 horas así seguidas de vídeo. Y bueno, pues comenzamos y nos vemos pronto. Venga, hasta luego.